ustedes viendo, buenas tardes, desde la redacción abierta de Intereconomía, están ustedes viendo los cortes en muchas carreteras y autopistas catalanas que se han producido a lo largo de la mañana de hoy. Saben ustedes que el pasado domingo fue detenido el prófugo Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, hasta su destitución vía artículo 55, y consecuencia de esa detención en Alemania y posterior encarcelamiento, Puigdemont está en una cárcel alemana a la espera de ser extraditado o no. Repito, a raíz de esa detención, los llamados CDRs, que son Comités de Defensa de la República, como ven ustedes, están absolutamente volcados en una acción de tipo violento, una estrategia que está perfectamente coordinada, una acción que, como ven ustedes, no está exenta de violencia, y una acción que tiene que ver con una estrategia diseñada por los separatistas más radicales, que parece ahora que han tomado el relevo al separatismo estrictamente político. Esto ya es unas estrategias de cale borroca, pura y dura. Ayer el Partido Popular de Cataluña advertía del riesgo de que Cataluña acabara sumida en una batasunización social, y estas imágenes ciertamente lo que nos recuerda es a tiempos felizmente pasados en el País Vasco, donde grupos de jóvenes violentos y radicales se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. Ahí están viendo como algunos miembros de esos CDRs, de los Comités de Defensa de la República, autodenominados así, se enfrentan a los Mossos d'Esquadra y se enfrentan a la policía. Han cortado algunas carreteras, han cortado algunas autopistas, por ejemplo la AP7, que es la principal autopista que atraviesa Cataluña, y los Mossos d'Esquadra se han tenido que emplear a fondo. Ahora parece que sí, los Mossos d'Esquadra parece que están aceptando las órdenes que vienen desde sus jefes, que esta vez ya no dependen de la Generalitat, sino dependen de Madrid. Saben ustedes que el mayor trapero fue destituido de manera fulminante con la aplicación del artículo 155, y ahora su sustituto parece sí estar asumiendo las órdenes que le orientan hacia una pacificación y hacia una socialización, hacia una normalización de la sociedad catalana, que desgraciadamente está aún muy lejos de poder darse. Esta es la situación ahora mismo que tenemos en Cataluña, una sociedad rota en lo sentimental y en lo emocional, rota en lo nacional, y ahora desgraciadamente parece que también rota desde un punto de vista sociológico. Estas escenas de violencia, estas algaradas callejeras, estas quemas de contenedores que se produjeron el pasado domingo, no son sino un ejemplo de hasta dónde puede llegar el nacionalismo cuando torna en separatismo desesperado. Y esta es la situación ahora mismo que viven los catalanes. Cataluña era una sociedad próspera, una sociedad avanzada, una sociedad moderna, una sociedad que cultivaba con total normalidad, incluso con numerosas ventajas, sus hechos culturales, y hoy, a pesar de todo eso, Cataluña es una sociedad fracturada, Cataluña es una sociedad rota en lo emocional, y Cataluña es una sociedad que viaja a la deriva, sin rumbo ninguno, y cuyas principales empresas han abandonado, quizá para siempre, la comunidad autónoma. Esta es la situación en la que ha dejado el separatismo a la que antaño fuera la comunidad autónoma más admirada, más respetada y más próspera de España. Estos son los resultados, ya digo, de las políticas identitarias llevadas a su extremo en los últimos 40 años en Cataluña. Me gustaría que vieran, porque a todo esto la comunidad autónoma no tiene, y parece que aún está muy lejos de tener, un presidente de la Generalitat, me gustaría que vieran qué es lo que opina el PDeCAT, los herederos de la antigua Convergencia, con respecto a los procesamientos de los políticos independentistas. Van cayendo uno tras otro, van siendo encarcelados uno tras otro. Bueno, pues esto es lo que opina el PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont. La propuesta de Torrent tiene recorrido. Yo creo que hoy hay un desafío democrático en Cataluña, hay una vulneración de derechos de los diputados
electos, hay una vulneración de libertades y hay una convicción muy amplia en sectores muy amplios de la sociedad catalana que debe existir una respuesta democrática. Y es más, con Joan Tardá hemos iniciado en las últimas horas conversaciones con otros grupos parlamentarios del Congreso para la semana próxima, también aquí en el Congreso, escenificar una defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades del conjunto de los ciudadanos. Creemos que aquello que se está vulnerando en Cataluña, que son derechos y libertades, pone en riesgo el funcionamiento de la democracia en el conjunto de España. Y queremos también que el conjunto de diputados y diputadas que comparten con nosotros ese planteamiento de defensa de la democracia lo expresemos en el Congreso. Estamos trabajando en un posible texto a presentar el próximo martes 3 de abril y espero que lo podamos escenificar también aquí en Madrid, ese bloque democrático en defensa de los derechos y las libertades de todos. Bueno, ya han escuchado ustedes al portavoz del PDeCAT, de la heredera de Convergencia, en el Congreso de los Diputados. Este señor, por el momento, sigue en su puesto y no ha sido llamado a declarar por el juez de Arena y puede dormir en su casa tranquilamente. Veremos lo que dura. Este señor se llama Carles Campuzano y estuvo durante los días y los meses de la operación para derribar el sistema constitucional español, estuvo en Madrid. De manera que por el momento se libra de los jueces, de los juicios y de la cárcel. Vamos a ver, Carles Campuzano, lo que dura tu libertad. Esperemos, por lo que a ti respecta, que dure todo lo posible. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a estar con Víctor Palacios, ya saben ustedes, nuestro redactor de Punto Pelota, de nuestro espacio deportivo, porque saben ustedes que esta tarde, al final de la tarde, a eso de las 9 menos cuarto, él nos confirmará la hora, juegan dos grandes potencias futbolísticas. Una de ellas es Argentina y la otra es esta, el suelo que ustedes pisan, España. Vamos a hablar con Víctor Palacios de esto. Luego vamos a tener a nuestra tuitera y a nuestra analista de cabecera, Marta Cabrera. Con ella vamos a analizar algunos tuits interesantes y también vamos a analizar la actualidad política que tiene que ver con Cataluña. Vamos a ampliar esta información que les dábamos hace unos segundos. Vamos a tener también a Rosendo Muñiz Soler, que es el autor de un libro muy interesante, se llama El Estacazo, que habla sobre el golpe separatista a la Constitución y a la unidad nacional. Y luego vamos a tener a nuestra compañera y queridísima amiga Rocío Manzaneque, que nos va a hablar de cuáles son las películas más interesantes que estarán en nuestras carteleras en Semana Santa. Las que están ya en cartelera y las que a partir de mañana se podrán ver en todos los cines de España. Pero todo eso va a ser después de la publicidad. Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía con, adivinen ustedes, se trata de Víctor Palacios. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Buenas tardes, que ahora parece que se lleva a decir cuando la otra persona es catalán, decir bona tarda, o en valencià diríem bona vesprada. Bona vesprada. También. Víctor, hoy tenemos un partido, bueno, iba a decir amistoso, pero cuando se trata de una potencia futbolística como Argentina o como Alemania, la del otro día, los partidos no son amistosos porque el prestigio no se regala. Aquí no se puede salir uno goleado, aquí tiene que dar la cara el equipo, ¿eh? Exacto. Hubo una época en que España ganaba títulos y perdía los amistosos, pero es que ahora España demuestra un nivel absolutamente espectacular también en los amistosos. Se vio ante Alemania, aunque al final no se pudo conseguir la victoria, y hoy ante Argentina, 9:30 de la noche, partidazo. 9:30. 9:30 de la noche, vamos a vivir un partidazo increíble en el Wanda Metropolitano. Es un amistoso, como decías, pero aquí nadie se puede relajar porque el corazón es el corazón y por mucho que sea un amistoso, como tú bien decías, va a estar muy emocionante. Además, es el primer partido que se aguarda en el Wanda Metropolitano, y no solo eso, sino que va a estar lleno, 68.000 personas van a presenciar este España-Argentina. La pregunta del millón, ¿Messi juega? No creo que juegue. De hecho, ayer Sampaoli dijo que no habría ningún problema, que seguramente estaría Leo Messi. El diario AS le pilló a Sampaoli la libreta donde ponía a Messi de titular, pero ayer tuvo problemas en los isquiotibiales, siguió teniendo molestias, y Argentina lo que quiere, la preferencia es que llegue bien al Mundial y evidentemente para el Barça también. O sea que al final no jugará seguramente Messi y podremos ver un buen partido. Estará Vanega seguramente en su puesto
y veremos cómo actúa Argentina. Yo creo que, ya no por ser Messi, sino porque es que es la estrella del equipo, pues es una baja muy importante para este partido. ¿Tú sabes si juega en Argentina? Pues supongo, imagino que convocado estará seguro, pero no sé si de titular. Un central que vi el otro día en el PSG, que es muy bueno, que se llama, argentino obviamente, que se llama Pastore. No, Pastore. No, Pastore, sí. ¿Te suena? Sí, sí, está con Argentina. Me gustó muchísimo. Bueno, es que el PSG, entre Lo Celso, Pastore, la mala suerte que tiene Pastore, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain es que hay tanta barbaridad de calidad, a pesar de que luego no ganan a nadie, lo siento mucho, de verdad no ganan a nadie, o sea, es un proyecto frustrado año tras año. Pastore tiene una calidad increíble y este año seguramente va a salir del Paris Saint-Germain en busca de minutos. Lo que no puede ser es que un jugador de esa categoría, que lleva varios años ya en el Paris Saint-Germain, se esté comiendo el banquillo, se esté comiendo pipas prácticamente cada año, y en Argentina eso, claro, incapacita de alguna manera que esté convocado con más regularidad. O sea que no es un titular con Argentina, Pastore. No, regularmente no. Está Di María, está Higuaín, aunque ahí está la duda. Yo creo que Argentina aún no ha encontrado su... Eso te iba a decir, ¿tú cómo ves a Argentina de cara al Mundial? Yo creo que una vez clasificada, a pesar de todos esos problemas que tuvo para clasificarse, una vez ya clasificada es una de las favoritas sin duda. Por eso, al final es una selección que tiene un Mundial, que tiene historia, que ha tenido a los mejores futbolistas del mundo en sus filas y que nunca la puedes dar por derrotada. Esto ocurre como el Madrid en la Champions, que por mucho que esté mal en una competición, luego te puede sorprender en otra. Al final es experiencia, pero yo creo que España hoy en día, y en este amistoso, yo creo que puede dar no la cara, sino yo estoy convencido que va a ganar hoy España. ¿Sí? Si jugara Messi, tendría más dificultades yo en creer que España es más superior, porque España hace un fútbol fantástico, lo vimos contra Alemania, como hemos comentado antes, pero sin embargo Messi en una jugada se te carga todo planteamiento. Messi no está y es un punto muy favorable para los de Lopetegui, que tienen que seguir preparando estupendamente como hasta ahora lo que es ese Mundial, ¿no?, que arranca el 14 de junio. 14 de junio. Víctor, un pronóstico no para el Mundial, sino para el partido de hoy. ¿Tú crees que ganamos? Pero ¿cuánto? No, yo creo que... Arriésgate. No, yo creo que no va a haber muchos goles, ¿eh? Creo que un 2-1, un 2-0, un 2-0, un 2-1. No creo que haya muchos goles. Luego me vais a sacar retratados, pero bueno, da igual, no pasa nada. No, también te digo una cosa, yo fui el único, creo, que dijo que tanto Sevilla como Barça como Real Madrid pasarían a cuartos de final, y acerté. Todos decían, el Sevilla no, pues mira, acerté. O sea, por primera vez en la historia, y ha pasado aquí en Intereconomía, he acertado un pronóstico, me parece fantástico. O sea, eso que además quedó registrado, se puede comprobar en YouTube, y además yo me acuerdo perfectamente de que dijiste eso, Víctor. Las posibilidades de la selección en el Mundial, lo hablábamos el otro día. ¿Tú crees que después de ese periodo de transición, de la última Eurocopa y el último Mundial, España vuelve a estar en condiciones de disputar el título? Sin duda, sin duda. Hay mucha gente joven que... Claro, a diferencia del último Mundial, ¿no?, con Del Bosque, que para mí ha sido el mejor entrenador que ha tenido la selección española, y hay muchos referentes, como por ejemplo Aragonés, pero sí que es cierto que al final, por títulos, Del Bosque ha conseguido un Mundial y ha conseguido una Eurocopa, por lo tanto es el más laureado. Quizás le quiso dar su último Mundial a algunos jugadores que no estaban preparados. Ahora llega el momento determinante, ¿no?, que es ver si esa calidad que España ha ido consiguiendo o acumulando durante los últimos años es efectiva. Tampoco yo creo que ningún español o ningún ciudadano de este país va a criticar a la selección española por no ganar este Mundial. Yo creo que no, pero sí que espero que dé una buena imagen la selección española, eso sin duda. Tiene jugadores para ello, está practicando un buen fútbol, y todo depende también de la suerte. O sea, es que las eliminatorias sí es complicado, la Champions, porque es a doble partido. Imagínate, a partido a vida o muerte, que es como se juegan los cuartos, las semifinales, todo. Dime, Víctor, un jugador de la selección española que creas que puede explotar en este Mundial, que creas que puede dar la sorpresa o que puede convertirse en el nuevo icono de la selección. No me digas... Isco. 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 No explotar, porque ya sabemos todos de qué calidad tiene Isco, pero con Iniesta, que supongo que tendrá que ir descansando. Ahora, es que con Iniesta el rendimiento es brutal, o sea, con la selección española es brutal. También seguramente porque no juega tan seguido, ¿no?, como en el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que Isco. De hecho, al final, yo creo que hoy jugarán por las bandas Isco y Asensio. Calidad. Isco y Asensio también está haciendo... Pero yo creo que Isco, como sucesor de Iniesta, podemos llamarle,
Pues quizás. No Iniesta en el terreno de juego, pero Exacto. sí a modo de icono. Exacto, a eso me Xavi, refiero, Iniesta, Xavi Hernández y Iniesta de alguna manera eran, y Iker Casillas también, y Piqué y Ramos, pero vamos, Casillas, Xavi y Iniesta han sido los iconos de la selección española durante sus 4 o 5 años más importantes de la historia de la selección. Sin duda. ¿Quién crees que puede sustituirlo? ¿Hablas de Isco? ¿Hablas de Asensio? ¿Quién más? ¿En la portería? No, en la portería de Gea, sin duda. Pero es que también debajo, mira quién viene. O sea, el portero del Athletic Club de Bilbao. Y hay mucha calidad. Es que hay mucha calidad, hay mucho futuro en la selección española. Ahora hay que... muchísima calidad. Claro, ahora hay que organizarse bien, que uno no se enfade, que tal y pascual. Pero yo creo que la calidad está y que solo hay que saber amueblarla a un equipo. ¿Tú crees que...? Y yo creo que Lopetegui, y yo al principio no confiaba mucho en Lopetegui, yo creo que Lopetegui lo está haciendo bastante bien en ese aspecto. O sea, yo creo que está haciendo un cuadro interesante y veremos qué sucede. Y está mezclando veteranía con juventud. Claro, o sea, tú no puedes... Bueno, ya he hecho la crítica a Vicente del Bosque, la última crítica. Yo adoro lo que ha hecho Vicente del Bosque, la verdad. O sea, es un trabajo inmenso. Pero sí que es cierto que en el último Mundial pasó lo que pasó, no te puede meter 5 Holanda y echarte a la calle, no puedes hacer el ridículo que hiciste en la fase de grupos. Por lo tanto, esta forma de amoldar el equipo yo creo que es lo mejor. O sea, la veteranía, por ejemplo, de Sergio Ramos, de Piqué, de gente como Iniesta, sumado a Isco, sumado quizás a Asensio, a Lucas Vázquez, que puede ser el nuevo Pedrito, como aquel que dice, ¿no?, del Mundial, pues al final tienes que tener presente que va a ser un auténtico Mundial. Me equivoco, fantástico mundial. ¿Me equivoco si digo que solo ves a una selección más potente que España y es Alemania? No. ¿Crees que Alemania es más potente, no? No. Yo creo que a un partido puede pasar cualquier cosa. Yo creo que a 2 partidos... A ver, ¿cómo me explico? De 100 veces, España le gana 90. Estoy convencido. ¿A Alemania? Estoy convencido. Estoy convencido. O sea, es que yo... me está encantando cómo está jugando la selección española. Estoy seguro que si logran hacer 3 partidos seguidos bien, se van a venir arriba. Se van a venir arriba. Sí, sí. Eso es verdad. La primera parte del otro día ante Alemania, yo sé que no es un mundial, que era un amistoso, pero no era un amistoso contra Marruecos ni contra Senegal. Era... Es que, yo veo a la selección muy seria y muy puesto en lo que tiene que hacer. Sí, sí, no, sin duda. Bueno, ya están viendo estos análisis de Víctor Palacios. A partir de ahora van a poder seguir a Víctor Palacios en su propio canal de YouTube. A partir de los próximos días, es un canal de YouTube que se llama Víctor Palacios Vídeos. Es un nombre verdaderamente original para un canal de YouTube, Víctor Palacios Vídeos. Mira, es que no sabía cómo hacerlo. O sea, de hecho, este canal me lo hice yo. ¿Se puede rebautizar? Sí. Ah, coño, pues eso hay que... No, porque la gente dirá, ostras, mira, esto ya no tiene la misma sintonía que antes. No, hay que ser humilde. O sea, Víctor Palacios Vídeos empezó así, pues así de cutre va a seguir. Bueno, así de cutre en el nombre, pero no en el contenido, porque Víctor, este canal tuyo, que es en el canal que a partir de ahora podrán ver a Víctor Palacios, ¿lo haces cuándo? ¿En el año 2013? Lo hago en el año 2013 para, bueno, pues cualquiera que se hace una cuenta, ¿no?, al final de YouTube y va mirando cosas, tal. Pero yo empiezo a subir vídeos a finales de 2015, comienzos del 16. Y funcionó muy bien. Claro, cuando ha pegado ya, no el boom, porque yo esperaba algún boom por ahí, pero cuando ha empezado... No, pero funciona muy bien, no te puedes quejar. No, yo estoy muy contento. De hecho, a mí nunca me han importado los seguidores. De hecho, yo nunca había pensado en llegar a la cifra que tengo ahora, que son 36.000. Yo nunca lo había pensado. 36.000 seguidores. Exacto, yo siempre había pensado en tener mi ordenador, mi cámara, intentar expresarme, porque estaba, sobre todo en la época que me lo hice, estaba muy en desacuerdo con todos los medios de comunicación. O sea, tenía un enfado por dentro de todo lo que contaban. Yo creo que no había o no se podía expresar las cosas como a mí me gustaría expresarla, por ejemplo, y me pegué un año, entre comillas, sabático, y me dediqué únicamente a YouTube. Claro, ahora lo he dejado un poco de lado. Con esto de la relación, con esto de punto pelota y tal, pero a partir de ahora... Pero había, y sobre todo me lo hice por eso, para expresarme. Ahora que si a la gente le gusta encima, pues mejor. Pues venir. Víctor Palacios Vídeos en YouTube. Víctor Palacios Vídeos en YouTube. A partir de ahora pueden ver a Víctor Palacios estos análisis futbolísticos, que ya saben ustedes que Víctor Palacios es culé, pero es... pero buena gente, ¿no ibas a decir? Sí, no, pero como Juanma Perenoya, que es madridista, pero antes que su filiación deportiva... tienen los dos, comparten algo y es un
una devoción absoluta por el fútbol. O sea, son personas que les encanta el fútbol, que viven el fútbol. Y yo diría antes que incluso que antes que culé eres aficionado al fútbol. Y siempre va a tener Víctor Palacios ese sesgo culé, pero no por eso sus análisis no dejan de tener un interés extraordinario. Por eso lo dice un madridista. No, por eso le digo yo a toda la gente que quiera estudiar periodismo, comunicación, que no tengan miedo en decir de qué equipo son. ¿Por qué? Ellos lo que tienen que hacer es su trabajo, contar siempre lo que pasa, pero que en ningún momento digan que son de otro equipo o sean equidistantes. No, simplemente, eres del Barça, eres del Real Madrid, eres del Atlético, fantástico. Dilo, no pasa nada, tú sé honesto, es lo único que debes hacer. Exacto, uno no va a poder ser objetivo cuando juega a su equipo, pero sí que va a poder ser honesto y de eso se trata. Y aquí tienen un periodista apasionado por el fútbol, honesto y además culé. Víctor Palacios, ha sido un placer. Muchas gracias por este tiempo. Víctor Palacios Vídeos, ya saben ustedes, en YouTube. Vamos a publicidad y enseguida estamos con Marta Cabrera, no se lo pierdan. Buenas tardes, ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía con Marta Cabrera. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta Cabrera es analista y una estrella de Twitter, o Twitstar se llama. Como estrella. ¿Lolita Lobby o Lobby? Lolita Lobby. Lolita Lobby. Hoy vamos a ver a estrellas de Twitter. Hoy vamos a ver a estrellas de Twitter. Tenemos... No es el número de seguidores, pero también... Tenemos un... Es que me pasaste... Marta Cabrera nos pasa una serie de pantallazos, de tweets que se han producido durante la semana, que le han parecido interesantes. Me pasaste uno de Pablo Iglesias, lo que pasa es que como me tiene bloqueado no lo puedo ver. Entonces por eso te pedí, me tiene bloqueado Pablo Iglesias y yo nunca le he hecho nada. No, de hecho yo llevo creo que 17.000 tweets desde hace 6 o 7 años que tengo mi cuenta de Twitter, se llama @NúñezHuesca, 17.000 tweets y nunca, excepto en uno, he insultado a nadie. Solo he insultado una vez, que fue al rapero Pablo Hasél. ¿Sabes quién es? Sí, claro. Que ahora, por cierto, le van a meter en la cárcel durante 2 años porque se burló de Ortega Lara. No sé qué barbaridad dijo. Cosas, sí. No sé qué barbaridad dijo de Ortega Lara y yo no pude evitarlo. Y es algo de lo que me arrepiento, pero que en 17.500 tweets solo he insultado una vez. Siempre mis críticas las hago desde el respeto. Entonces no entiendo por qué Pablo Iglesias me tiene bloqueado. El caso es que no nos tiene bloqueado. Yo el otro día descubrí que me había bloqueado Eduardo Garzón y tampoco he cruzado ¿Eduardo Garzón? Sí, ninguna palabra con él. O sea que ellos hacen lo que se llama un bloqueo preventivo. Preventivo, sí. El momento que ve que esa cuenta de Twitter es, en fin, susceptible de darles caña, pues... Que les pueda criticar si le llevan muy mal las críticas. Bueno, pues si te parece, Marta, vamos a empezar a ver esa selección de tweets que nos has hecho. Tenemos 4 tweets interesantes, luego hablaremos de algunas de las cosas de las que les he hablado en la presentación del programa, de lo que está ocurriendo en Cataluña, pero antes me interesaría que vieran y que comentaran con nosotros, a ver qué les parece, estos 4 tweets que ha seleccionado nuestra analista de cabecera, que se llama Marta Cabrera. Ahí estamos. A ver. Bueno, esto es con el tema del caso Máster de Cristina Cifuentes que ha saltado hace poco, pues la red se ha llenado de memes y los tuiteros hacen humor de todo y en este caso es un tuit de Kikolo, que es un tuitero valenciano, que es lo que te digo, tiene muchísimos seguidores y utiliza siempre el humor y a mí me ha hecho mucha gracia porque dice Cristina Cifuentes junto a sus... Bueno, es que no lo leo bien desde aquí. A ver, espérate que me lo van a leer. Si Cristina Cifuentes despeja cualquier duda sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos aportando una foto junto a sus compañeros de clase. Junto a sus compañeros de clase. Y profesores que le examinan. Y son los Fraggle Rock, ¿no? Los Fraggle. Ahí pone Cristina. Y Cristina la señala. Pero... ¿Y esto quién lo dice? Esto lo ha puesto Kikolo. Y lo dice por Cristina Cifuentes, por el caso Máster. No, sí, pero digo que quién es el tuitero. El tuitero. No sé. Se llama Kikolo, es un tuitero valenciano. Es ¿no? un tuitero valenciano. Y es un cachondo mental, por otra parte. Bueno, sí, yo recomiendo a la gente que les siga porque es el ejemplo que hay en Twitter junto con otro que he traído que es de Fray Josefo, de que en Twitter se puede estar sin insultar, utilizando la ironía, el humor y se pueden decir grandes verdades. Mira, este es el que dices tú, Sí. Fray Josefo. Aprendiendo Pablo Iglesias, Lesson 1. Bueno, esto para entenderlo habría que ver el tuit anterior, pero bueno. A ver el tuit anterior. Vamos a ver si podemos ver el tuit anterior.
Pablo Iglesias. A ver, ¿lo lees, Marta? Sí, es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Cataluña en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente con diálogo y escucha, no a la fuerza. Bueno, cualquiera que no siga la situación política en Cataluña, imagínate que lo lee alguien de otro país que no... Dice, bueno, esta gente, dirigentes catalanes que en el los exilio, tienen en la cárcel cárcel y exiliados y tienen un conflicto político. Entonces, por eso ahí quería poner la traducción que hace... Fray Josefo, ¿no? Fray Josefo. Vamos a ver qué dice Fray Josefo con respecto a este tuit de Pablo Iglesias. Él es genial, es... Aprendiendo Pablo Iglesias, Lesson 1. Dirigentes catalanes igual golpistas, exiliados igual fugados, resolver políticamente igual saltarse la ley. Claro. Sí, es que es eso. Es que es la realidad. Es justo eso. Es justo Marta. eso, sí. Esto forma parte, a mí me parece muy interesante, si lo ves así superficialmente es de humor, pero tiene mucha carga de profundidad. ¿Por qué? Porque todos, o sea, la propaganda existe, antes existían en los medios de comunicación, fundamentalmente la propaganda política, es decir, cómo los partidos políticos nos difunden sus ideas. Ahora con la revolución digital, desde que existen las redes sociales, pues Twitter se ha convertido en un elemento muy poderoso de difusión de ingeniería propaganda. social. Y sobre todo los partidos populistas lo manejan como nadie. Podemos en redes, en Twitter, pues lo utiliza como nadie. Y estas son técnicas de propaganda, es decir, es una forma de, con el lenguaje, maquillar sus ideas utilizando otras palabras, pues para en realidad esconder lo que pretenden vendernos. Por ejemplo, Podemos está a favor de que a los propietarios, tanto a los bancos como a las personas particulares, les quiten las viviendas, se las expropien, ¿no? Y que se las entreguen a morosos y ocupas y encima tú tengas que pagarle la luz y el alquiler. Pero claro, ellos no te van a decir, oiga, le voy a quitar la casa. No, claro, así no lo venden. Claro, pero ellos te lo venden como alternativa habitacional, utilizan esas palabras, alternativa habitacional para no mencionar la palabra vivienda. Ahora con los separatistas, por ejemplo, yo lo llamo sustitución de palabras o palabras de sustitución. Nos hartamos de ver presos políticos, en vez de decir que no son presos políticos, porque no están encarcelados por sus ideas, son políticos presos. Aquí el orden claro, sí que cambia el sentido. Cambia el sentido, pero ya a base de tanto repetir presos políticos, es que hay muchos medios de comunicación que yo alucino, directamente hablan de presos políticos. No, señores, esto ¿Pero medios de comunicación nacionales y...? Sí, yo lo he visto en algún medio, pero se ve que se les escapa, que luego a lo mejor lo corrigen, pero claro, esto es que la propaganda penetra. Eso a base de repetir... Sí, a base de repetir, por ejemplo, exiliados. No son exiliados, son fugados. Un exiliado pues es alguien que se ha tenido que expatriar voluntaria o involuntariamente, pero por motivos de persecución política. Pero estos señores se han fugado voluntariamente, pero porque están incumpliendo la ley, se han saltado la Constitución y el Estado de Derecho. Pues que en el caso de Marta Rovira también, exiliada a un tercer país. Ahora, por ejemplo, con todo lo que están para promover las manifestaciones en las que están convocando pues, el Comité de Defensa de la República y tal, en los Twitter ponen primavera catalana, cambian por primavera árabe. O sea, es todo un juego de palabras para en realidad, porque lo que te están vendiendo, ellos no te dicen, oiga, voy a dar un golpe de Estado. Ellos se dicen que vamos a proclamar la República. Claro. Sí, no, esto que dices a mí me parece muy interesante, es el manejo de la semántica de los separatistas es verdaderamente extraordinario, yo siempre lo llevo diciendo. Si yo fuera separatista me encargaría de hacer un monumento a la persona que creó la fórmula derecho a decidir. Porque eso es un invento, obviamente, que no existía en la legislación internacional, ni en la nacional, ni en ningún tipo de legislación existe una fórmula jurídica que se llama derecho a decidir. Hay un derecho de autodeterminación, pero como precisamente ellos saben que ese derecho de autodeterminación solo aplica a las colonias y a los territorios sometidos militarmente o con un tipo de opresión cultural, y en Cataluña no encaja en ninguno de esos, pues se inventan una nueva fórmula que es derecho a decidir, y además es que es irrebatible, es irrefutable, porque en la sociedad en la que estamos, ¿quién le puede negar un derecho a alguien?
muy poca gente. Y si ese derecho es sencillamente a poder decidir, es aún menos atacable. Entonces la fórmula a mí me parece extraordinaria. De hecho, el separatismo solo explota electoralmente cuando apuestan por esa fórmula del derecho a decidir. A la diferencia entre apostar por la secesión, no quiero romper el país y quiero independizarme, y decir, no, quiero tener mi derecho a decidir, claro, la fórmula es brutal. Eso ¿qué les dices? Tú le dices, oiga, que usted está dando un golpe de Estado. No, no, yo estoy cumpliendo con el mandato democrático de los catalanes en el referéndum que se decidió. Claro, ellos no te dicen que el referéndum es ilegal, que el Tribunal Constitucional lo prohibió. Es todo un juego de palabras. Por ejemplo, ellos con España no lo llaman España, lo llaman Estado opresor, y más anteriormente Españistán. Luego también tienen lo que se llama palabras fetiche, que eso también lo utiliza Podemos mucho. Palabras fetiches que se apropian de palabras, las hacen suyas. Por ejemplo, la izquierda, democracia, igualdad, solidaridad. Pues todas esas palabras se las han apropiado. Democracia, soberanía, en el caso de los separatistas, por ejemplo, Tabarnia, cuando empezó a utilizar las palabras democracia y soberanía, claro, les descolocó completamente, sí. Porque democracia y soberanía estaba bien cuando se aplicaba para ellos, pero cuando se lo aplican otros y te empiezan a poner en el espejo de tus contradicciones, pues ya ahí... Hay un debate por hacerse sí. Con esas palabras, y el separatismo... Claro, ahora parece que desde este lado de la trinchera parece que vamos dándonos cuenta y empezamos a combatir con sus propias armas, pero hasta hace muy poco tiempo eran ellos los únicos que jugaban al debate semántico, y en realidad las palabras son las que hacen los conceptos en la cabeza de uno. Ya digo, pretendiendo lo mismo, es mucho más presentable y es mucho más exitosa una idea que apueste por el derecho a decidir que por la secesión. Y en realidad es el mismo concepto, pero presentado de manera diferente. Y ese combate lo han dado los separatistas muy bien. Los latinos decían nomen est omnes, que es el nombre lo es todo. Esto es de hace 2500 sí. años, y ya sabían los latinos, los romanos, que esto era fundamental para presentar según qué ideas. El impuesto revolucionario de la ETA, ¿te acuerdas? Sí. Impuesto revolucionario. Hombre, y en realidad cambiar las palabras. Un impuesto es algo legal, jurídicamente aceptable y moralmente deseable. Era una coacción. Exactamente, y lo que estaban es poniendo una pistola encima de la mesa humeante y decir, o me pagas o mato a tu madre. Eso era el impuesto revolucionario, que así presentado es mucho más digerible. Bueno, pues esta batalla es muy interesante y me alegro que la hayas traído, Marta, porque yo siempre he caído en ella, pero no siempre se tiene en cuenta. Sí, es que son técnicas de propaganda. Yo recomiendo a todo el mundo que se vea en YouTube La Edad de Oro de la Propaganda, que... A ver, no lo he visto, me interesa mucho. La Edad de Oro de la Propaganda. Sí, de Díaz Villanueva, que es un periodista e historiador y que dio una conferencia del Club de los Viernes, y realmente es que es como un despertar. Dices, madre mía, o sea, ¿hasta qué punto llega la manipulación con el tema del lenguaje? Nos lo estamos comiendo, sobre todo en Twitter, es que hay mucha información. Entonces la propaganda no siempre significa información veraz. Por ejemplo, lo más elaborado que a mí me parece en la propaganda ya son los bulos, las noticias falsas. Pero esto sobre todo lo estamos viendo en Podemos. Ha dado un paso más y ya ha pasado de este juego de palabras que manipulan la información, que no te dicen... Por ejemplo, ahora están mucho con la palabra capitalismo. Ellos intentan darles una connotación negativa a determinadas palabras y sustituirlas por otra cosa. Ahora todo lo malo es el capitalismo. Yo qué sé, con el mantero, se murió un mantero, culpa del capitalismo. Cualquier mal que pase, todo es culpa del capitalismo. Es una lucha de ideas que tienen para atribuir todo lo malo con la palabra capitalismo. Incluso cuando algún salvaje y algún desalmado mata a su mujer o a su novia, también es consecuencia del capitalismo. Y el heteropatriarcado que llaman, que por cierto es otra palabra fetiche, sí. También es consecuencia del capitalismo, de este sistema capitalista que según ellos está condenando a Occidente a la miseria moral, y sin embargo lo que está haciendo el capitalismo afortunadamente es que haya menos desigualdad que nunca y haya más prosperidad que nunca. Además van a juego con el chavismo, porque hace poco ha hecho Chávez unas declaraciones y se le ¿Chávez? Maduro.
Uy, Maduro, sí, Maduro. Sí, que vamos, en paz descanse el pobre. Viene a ser lo mismo en cualquier caso. No, y ha dicho que, bueno, sí, ideológicamente Sí, es lo mismo, es el recambio. Entonces, lo que ha dicho es que se le está muriendo el pueblo de hambre, que esto es consecuencia del esclavismo capitalista. Pero están en eso. Por ejemplo, hasta el 2014 que no apareció Podemos, ¿quién había oído la palabra casta? La habías oído, pero no con esa connotación que le quieren dar. O sea, ¿Y lo de empoderar? ¿Vamos a empoderar al pueblo? Lo de empoderar, lo de alternativa habitacional, ¿tú lo habías oído antes? Qué bueno, eso también es muy bueno. Ahora, por ejemplo, un propietario, ellos ya llaman grandes tenedores. Ahora ¿Tenedores? Sí, a los que tienen varias viviendas. Ahora, claro, ser un gran tenedor ya no está bien visto, te puedes esconder. Es toda una manipulación con las palabras. Pero es una manipulación, Marta, y es a lo que yo iba, extraordinariamente efectiva. Sí, son muy buenos, yo les aplaudo, desde luego. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas para combatir en el mismo terreno de juego. Sí, tienen dos técnicas más que suelen utilizar mucho, que es la técnica de la transferencia, que es decir, ellos te presentan algo y cuando tú quieres rebatírselo te dicen, no, es que esto... Hace poco utilizaban mucho a Intermón Oxfam porque tenía buena reputación, ahora ya se les ha chafado, pero Intermón Oxfam pues, anualmente presentaba un informe en el que venía a decir que, bueno, que los niños estaban en España como en la posguerra recogiendo colillas por el suelo y que era culpa de unos malvados capitalistas, 4 ricos había ahí, que había que... Luego, claro, cuando empiezas a escarbar y los datos económicos que presentan se les caen. Quisiera que sepa un poco, pero claro, ellos cuando defendían su argumento político, pues no, es que lo ha dicho Intermón Oxfam, es que lo ha dicho la ONU, es que lo ha dicho a Guardiola, por ejemplo, otro ejemplo, el separatismo lo utiliza también como se llama transferencia porque tiene cierto prestigio. El prestigio lo traslada a su... Y otra forma pues es el relato extendido en el tiempo, el apropiarse de los debates. Por ejemplo, el debate del feminismo, pues el feminismo da la impresión ya, ellos han apropiado de ese debate, de que si estás por la igualdad de los hombres y las mujeres, pues tienes que ser de izquierdas, o sea, venden su programa a través de eso. Lo han hecho también, por ejemplo, con el tema de las pensiones, o sea, ellos, aunque no esté el debate, lo sacan y se apropian del debate para meterles sus ideas y que se identifique con ellos. Tienen todas esas técnicas. A mí me parece interesante, pues un poco para que en Twitter, que está toda esta propaganda, pues la gente un poco identifique lo que es real, que no, porque si tú escarbas un poco, la información está ahí, los hechos están ahí, entonces es un poco aprender a distinguir. Qué bueno. Esto de la transferencia, de imponer según qué debates, ¿esto aparece todo en esa edad de oro de la propaganda? Ahí aparece todo. Qué interesante. Por supuesto, ¿Dura mucho? ¿Es un reportaje, un documental o una conferencia? Es media hora. A ver, existen multitud de técnicas. Lo que utilizan también, por ejemplo, en TV3 es omisión de la información. Quiero decir, ahora quien solamente ve a TV3 te da la sensación de que solamente cuentan una parte de la historia. A Puigdemont lo han encarcelado, pero no te dicen por qué lo han encarcelado, qué delitos tiene. Claro. Simplemente que el Estado te persigue y que la ley es arbitraria. Están sesgando la realidad completamente. Pues son técnicas de propaganda, pero que se utiliza sobre todo, los populistas no va tanto por ideología, de hecho puede haber populistas de izquierdas y de derechas, es por la estrategia de difusión de las ideas, que no siempre se corresponde con la realidad, porque lo que intentan vendernos, si te dicen la verdad, es muy difícil de comprar ese discurso. Si te dicen que te van a quitar tu casa, si te dicen vamos a dar un golpe de Estado, no. Tienen que disfrazarlo de conflicto, de seguir el mandato democrático, de lo del derecho a la autodeterminación que tú decías, pues eso es un poco de la manipulación del lenguaje. Se me ocurre otro ejemplo así, cazado a vuela pluma, de hace algunos años, norteamericano, el famoso Yes We Can. Un mensaje de Obama, que tuvo un éxito extraordinario y al que todo el mundo podía acogerse. Claro, nosotros vamos, o sea, podemos, por cierto. Yes We Can, podemos. Algo tendrá que ver. El caso es que era un mensaje alejado completamente de cualquier sesgo ideológico y del que todo el mundo podía sentirse partícipe y podía sentirse identificado. A mí me interesa mucho, desde luego, esto de las ingenierías sociales, de la mercadotecnia política. Sí. Yo creo que es muy interesante y fíjense ustedes si será interesante que no cuesta dinero. Es decir, puedes hacer una campaña que te cueste millones de euros con publicidad en las televisiones, en los medios de comunicación, en las televisiones, con vallas, y te costará un dineral. Pero conseguir cambiar el imaginario colectivo
imponiendo una palabra, el derecho de autodeterminación, en sustitución de secesión. Eso es gratis. Y los efectos son mucho más duraderos, mucho más consolidados. Y mucho más... es lo que decía de la evolución de la propaganda cuando ha pasado a las redes sociales. Antes solo era propiedad de los medios de comunicación, pero es que ahora en las redes hacer un retweet es gratis. Es que supone un poder y entonces ellos lo utilizan como, ya te digo, como nadie. Entonces... hay que aprender de ellos. Hay que aprender. Hay que aprender de ellos porque yo siempre digo que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco es la historia de un éxito. Hace 100 años... el País Vasco era tan español, o 120 años, como Burgos, como Castilla o como Murcia. Esto hoy nos puede llamar la atención. Sí. Y Gerona era tan española como Sevilla o Málaga o Zaragoza. Esto, haber conseguido cambiar la identidad colectiva de todo un pueblo en tan poquito tiempo, moralmente es absolutamente reprobable y hay que combatirlo políticamente. Es un adoctrinamiento al fin absolutamente, pero muy exitoso. Sí, también en esta conferencia lo que se dice que juegan con nosotros a la hora de percibir la realidad, todo ser humano tiene lo que se llama el sesgo de confirmación, es decir, tú te quedas con los mensajes que se reafirman en lo que tú crees. Entonces tiendes a eliminar el resto de las cosas. Si tú ya... Y juegan también mucho, porque esto no se sostiene racionalmente, juegan con los sentimientos. Claro. Se transmite, es lo que hacen los populismos, intentan llegar a los sentimientos más que a la racionalidad, porque por la racionalidad sus ideas, sus planes económicos no se sostienen. Igual que el nacionalismo apela mucho a los sentimientos. Tú dices, ¿cómo pueden haber convencido a todo un pueblo? Ahora estamos viendo las protestas que hay organizadas en la calle pues, para salir así, pero tú imagínate a alguien que vea solo TV3. Sí, no, absolutamente. Es toda una ingeniería social y un machaque continuo, que es que al final si te están diciendo todo el rato presos políticos, primavera catalana, Estado opresor... Llega un momento... Yo tengo una máxima con respecto a esto que acabas de decir de la importancia del sentimentalismo y de la emoción, una máxima que vendría a ser algo así como no vamos a poder convencer a alguien que ha llegado a sus ideas, a su doctrina política por medio de la emoción, no vamos a poder convencerles de lo contrario por medio de la razón. Por mucho un nacionalista, un separatista catalán que se cree lo de su patria, que se cree que están siendo oprimidos, que se cree que están siendo coartados en su dimensión nacional, que es, en realidad es una persona absolutamente sentimental y emocional. Por muchos datos económicos y razones objetivas no vamos a poder conseguir de hecho, cambiar. Eso se ve en Twitter, si tú te pones a discutir con ellos, o sea, tú les puedes dar 1000 datos, les puedes enseñar el informe del auto del juez Llanera, que ahí se desgrana todo perfectamente. Es inútil. Es inútil, o sea, es como chocar contra una pared, contra un muro. Es absurdo. Entonces y en tanto que absurdo y que estamos fracasando en el debate de la propaganda y de los sentimientos, habría que empezar a combatir con sus propias herramientas. Oiga, pues vamos a poner encima de la mesa un proyecto nacional español emocionalmente y sentimentalmente atractivo. Que sí, que ya sabemos que la economía va mejor, pero es que eso se la bufa, con perdón. Lo que les importa es otro tipo de dimensión, en este caso la sentimental. No, hay que hacer un discurso sin complejos y sobre todo teniendo en cuenta que ellos siempre van a apelar a lo políticamente correcto, pero que para frente a eso hay armas. O sea, si te dicen un mandato democrático es que retuercen todo, lo dan la vuelta y al final resulta que... el fascista eres tú. El fascista eres tú, sí. Eso también lo utilizan mucho, lo de... cuñado, neoliberalista salvaje, neocon, pero franquista, pero es que a lo mejor incluso puede ser, no tienes que ser ni de ningún partido político ni de ninguna ideología en concreto, todo el que se oponga a su discurso ya eres todo eso, o sea, es una cosa tremenda y desprogramar todo eso desprogramar, es algo muy complicado. Mira, otra palabra interesante. Desprogramar. Sí, claro, porque en tanto que han sido programados... No, es que han sido programados. Esto es un adoctrinamiento y de mucho tiempo. Por eso, bueno, ahora lo veremos con el tema de TV3, pero me parece... ¿Tenemos algún tuit más? Sí. Vamos a ver, Raquel, si nos queda algún tuit, porque es que hablando de los nombres, las palabras y el poder de evocación que tienen, se nos ha pasado prácticamente toda la sesión. Entonces, quiero ver ese tuit más. Mira, Xavier García Albiol.
¿Lo lees, Marta? Sí, el contenido informativo de TV3 es un peligro para la convivencia en Cataluña. Esta gente no puede seguir desbocada incendiando a la población. Claro, ha habido muchas críticas a TV3 con respecto a lo que han hecho en las últimas horas, ¿eh? No, Sí. Albiol no ha sido el único. Bueno, al Albiol le han criticado mucho por poner estos tuits. No solamente lo ha puesto Albiol, también Andrea Levy ha salido. Girauta. Girauta, pero bueno, que salgan del PP, que son los que están, ellos son los que se han aplicado el 155 y los que no han querido intervenir TV3, claro, ellos dijeron que fue algo de la aplicación del 155 fue un consenso entre los partidos constitucionalistas y que el PSOE puso como condición no intervenir TV3, pero al fin y al cabo fue una decisión del gobierno y tiene toda la responsabilidad, me parece muy bien. Porque al fin y al cabo Albiol en todas sus declaraciones siempre ha defendido la intervención de TV3, lo que pasa que claro, no estaba en sus manos, quiero decir que ha sido una decisión... La decisión última no la tenía él. Claro, pero... Marta, una pregunta que te quiero hacer con respecto a esto de TV3. Sí. Personalmente, ¿tú crees que tú hubieras intervenido TV3? Bueno, yo es que creo que lo que ha faltado en el 155 y el gran error... Sí, contundencia, ya lo sé, pero me refiero a la televisión pública. Sí. ¿Tú lo hubieras intervenido? Sí. Sí. Pero con contundencia te lo digo. Vale. A ver, a mí lo que me pide el cuerpo es que también, porque creo que es una herramienta de propaganda, pero luego vender eso, vender la intervención de un medio público de cara a la opinión pública internacional, eso es feo. Estoy hablando ahora que no nos oye nadie. Bueno, a ver cómo defiendes eso, que has cogido una tele y le has puesto una mordaza. Bueno, yo no sé... Estarás conmigo que es sí, complicado de vender. Ellos han hecho mucha internalización del conflicto, o sea, yo qué sé, cuando ha estado Puigdemont en Bruselas... Sí, llevan así meses. Y llevan vendiendo esa idea, pero igual que están vendiendo otras, pero es que no intervenir TV3 es que es lo esencial. Ahora se está viendo, ahora con las protestas que está viendo en la calle, son grupos de guerrilla organizados. O sea, no es el típico manifestante que va ahí con la pancarta, no, estos van con el pasamontañas. Sí, Marta, yo también sé perfectamente, Sí. Es una máquina de propaganda y de ingeniería lo de TV3, que es, perdón por la expresión, es acojonante lo de TV3, pero... hay que reconocerle al gobierno que tiene un problemón, porque una cosa es destituir a todos los consellers, Sí. cerrar todas las embajadas y quitar a Trapero de en medio, y otra es coger TV3 y decir, se acabó la misión. Ya, Esto en la Europa del siglo XXI, a ver cómo se lo toman, ¿eh? Claro, pero esto... Pero, pero ¿compartes incluso, conmigo eso o no? Sí, lo comparto. Sí, lo comparto, sé que es complicado. Incluso encarcelarles ha sido complicado. Venderlo al exterior y más que nada con la máquina de propaganda que tienen, pero dejarles en plena aplicación del 155 con la máquina de propaganda activa, pues es que están llamando a la insurrección en la calle, llamando, llamando a la violencia. Entonces, el gobierno evidentemente no lo ha hecho por cobardía. En eso te doy la razón, no lo ha hecho porque iba a ser muy difícil de vender, pero al no hacerlo se están viendo las consecuencias, incluso a cómo hemos llegado, incluso los resultados electorales del 21D, yo creo que hubieran cambiado si se hubiera desactivado TV3. Entonces sé que es algo que... Pero para el gobierno habría, si se hubiese impuesto el intervenir TV3 y se hubiese hecho con consenso de todos los partidos constitucionalistas, estamos en un Estado de Derecho. Alemania ha salido hace poco diciendo que España era un Estado de Derecho, es que no tenemos ni por qué dudarlo. Podría haber recibido un montón de críticas, podrían haber ido, pero al final habría seguido y se habría intervenido. O sea que yo creo que ha sido un error y de hecho, si no lo intervienen, va a ser mucho peor. Porque, ¿no has visto? Ha salido hace unas horas, en TV3 han publicado los datos del juez Llarena. Sí, los datos personales, sí, de su mujer, dónde viven, dónde es... Dónde está empadronado en Cataluña. El nombre y apellidos de la mujer, dónde trabaja y en la ciudad que reside. Es brutal, sí. Hay otro tertuliano de TV3, Jair Domínguez se llama, que dice que va a haber muertos. Que ha salido diciendo que en la República esto ya no se defiende con manifiestos y con lacitos amarillos, sí. Que hay que pasar a la acción y que va a haber muertos. O sea, es que a mí me parece tremendo que en una televisión pública pagada con el dinero de todos se estén lanzando ese tipo de mensajes. Entonces, absolutamente. Es lo que le ha pasado al gobierno. Y fíjate que a pesar de todo,
pues ellos se creían que era una lucha contra Rajoy, que a este le íbamos a tomar el pelo y tal, y el Estado de Derecho les ha pasado como por encima. O sea, que se ha impuesto el cumplimiento de la ley, el juez ha actuado con total rigor e independencia, pero el golpe de Estado se ha detenido, no se ha desmantelado. Esa es mi opinión. Sí, no, y además está muy bien dicho. La diferencia entre que se ha detenido, que se haya frenado, que se haya desmantelado, porque en realidad, pues me lo preguntaba un periodista extranjero, me decía, pero entonces esto ya se ha acabado. Y yo le decía, el golpe de Estado, es decir, el ataque a la Constitución, se está desmantelando y están metiéndose en la cárcel a todos los responsables. Pero el separatismo sociológico permanece absolutamente intacto. Es decir, el problema continúa. El problema continúa y se han puesto medidas para frenar el golpe de Estado, pero no se está adoptando ninguna medida para desactivar sentimentalmente al separatismo. Claro, es que eso va a llevar mucho tiempo, es un problema... No, pero hay voluntad para ello, Marta. Y tiene que haber voluntad. Y no parece que haya. No... Para desactivar, lo primero que tenemos que hacer es desactivar el veneno educativo que hay en todos los institutos catalanes. ¿Hay alguien mínimamente interesado en que esto se desactive? Pues no parece, y además es que es un auténtico apartheid contra el castellano, y es una de las máquinas de adoctrinamiento, la educación. La educación y los medios de comunicación son las dos claves. Pues nadie le quiere poner el cascabel a ese gato, Marta, y eso es lo peor de todo. Se nos han pasado bueno, media hora hemos estado, Marta, ¿qué te parece? Bueno, se me ha pasado rápido. Pues eso es porque te has divertido. Yo también, sí. Cosa que me alegro. Hemos estado hablando de una cosa muy interesante, que es bueno, los nombres y su influencia en las ideas, que es fundamental. Marta Cabrera, mil gracias. Que pases una feliz Semana Santa. Igualmente. Vamos a la publicidad y a la vuelta les tengo preparado un reportaje muy interesante sobre el tabaco. Vamos a tener también la posibilidad de hablar con el autor de El Estacazo, que es un libro que analiza precisamente esto de lo que estamos hablando, la crisis entre los separatistas catalanes y el resto de españoles. Y por último vamos a tener a Rocío Manzaneque, que nos va a hablar sobre el cine, sobre las películas que están en cartelera y las que estarán a partir de mañana. Todo esto, si se esperan 2 minutos después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Me gustaría, vamos a ver un reportaje, el reportaje que antes les anunciaba, Tabaco, la otra cara, así se llama este reportaje. Pero me gustaría que antes habláramos un poquito más de la actualidad, tenemos tiempo, y en particular sobre el Partido Nacionalista Vasco. Ya saben ustedes que el Partido Nacionalista Vasco es el partido clave para que los presupuestos generales del Estado, a los que Ciudadanos ya ha dado su apoyo, tengan éxito, tengan viabilidad. Ahora mismo el Gobierno está sumido en una serie de negociaciones, ya llevamos 6 meses de retraso con respecto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes que es fundamental aprobarlos para no repetir los anteriores. Estamos en un nuevo año y los presupuestos tienen que adaptarse, es fundamental. De hecho, han caído gobiernos precisamente por no haber podido, la imposibilidad de haber aprobado los presupuestos generales del Estado. Y en este sentido me gustaría que escucharan lo que dice Aitor Esteban, que es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, con respecto a la posibilidad o no, que es más bien o no, de la aprobación de estos presupuestos. Vamos a verlo. Ha dicho en repetidas ocasiones que el 155 ha provocado una situación de grave excepcionalidad en el Estado y desde luego mientras esté en vigor no vamos a negociarlos en absoluto. Es una interpretación además de ese artículo absolutamente extensiva y que pone en cuestión y en riesgo el autogobierno no solo de los catalanes, sino en su caso podría dar lugar al riesgo del autogobierno vasco. Por lo tanto, mientras esto no se normalice, nosotros no vamos a entrar a negociar. Y lo que hacemos también es una apelación a que el problema en Cataluña se solucione como problema político que es a través del diálogo y a través de la negociación. Y hacemos una apelación a que de una vez por todas la política entre a resolverlo. Bueno, ya han escuchado ustedes a Aitor Esteban, con apenas 250.000 votos, que es lo que tiene el PNV, está condicionando la aprobación de los presupuestos generales del Estado, España, que cuenta con 47 millones de personas. 250.000 votos
contra 47 millones de españoles. Bueno, pues es el sistema electoral español, el sistema electoral vigente en nuestro país, y es lo que tenemos. Se hablaba que con la irrupción de las dos nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos, los partidos nacionalistas iban a dejar de ser condicionantes, iban a dejar de ser claves en la aritmética electoral. Bueno, pues no está siendo así, como están ustedes viendo. El PNV es necesario y está chantajeando al Estado con un cese del artículo 155, cuando saben perfectamente que hasta que no haya un nuevo gobierno en la Generalitat, el artículo 155 no va a dejar de estar vigente, y ese nuevo gobierno en Cataluña aún parece muy alejado, y el día que lo haya, pues bueno, vamos a ver qué tipo de gobierno hay en Cataluña. Es lo que está diciendo Aitor Esteban sobre los presupuestos generales del Estado. Y repito, ya vamos no con 6 días ni con 6 semanas, sino con 6 meses de retraso en la aprobación de los presupuestos. Este es el panorama que tenemos en nuestro país, para que luego digan que el nacionalismo catalán no tiene influencia más allá de las fronteras del Principado. Lo que está ocurriendo en Cataluña tiene consecuencias materiales, consecuencias tangibles, consecuencias crematísticas con respecto a lo que ocurre en el resto del país. Me gustaría hablarles del reportaje. El reportaje que van a ver ustedes a continuación se llama Tabaco, la otra cara, y es un reportaje que versa sobre las virtudes económicas. Obviamente no existen virtudes sanitarias con respecto al tabaco. El tabaco es el origen de muchas y muy graves enfermedades. El tabaco está directamente implicado en muchas y muy graves enfermedades y supone un gasto a la sanidad pública, un gasto muy importante, un gasto sanitario muy importante todos los años. Nadie va a defender al tabaco desde un punto de vista sanitario. Es imposible hacerlo porque hay un consenso absoluto dentro de la clase médica y científica de que el tabaco, la inhalación del humo de tabaco, es la causa directa de millones de enfermedades muy graves en nuestro país y en todo el mundo. Pero, sin embargo, y de manera paralela, sí existe una cara menos incómoda, menos desagradable del tabaco. De hecho, es una cara positiva del tabaco, una consecuencia positiva del tabaco, y es que nuestro país es una de las grandes potencias en el cultivo de tabaco de Europa, es después de Italia y después de Grecia, una de las grandes potencias en el cultivo de tabaco. Además, está muy concentrado el cultivo de tabaco en nuestro país, en la provincia de Cáceres, para ser más exactos, dentro de la provincia de Cáceres, al norte de la provincia de Cáceres, donde se da una serie de condiciones climatológicas que hacen muy propicio el cultivo del tabaco. Es un tabaco de extraordinaria calidad, es un cultivo que luego se vende a las grandes multinacionales tabaqueras y que se exporta en su mayoría. De hecho, el tabaco es el principal producto, el primero de todos los que exporta la provincia de Cáceres, es el tabaco. Somos, ya digo, un país muy importante a la hora del cultivo de tabaco. Solo hay 2 países por encima de nosotros en Europa que cultivan más tabaco que nosotros, y nosotros, principalmente en Extremadura, que es, repito, donde se cultiva el 97% del tabaco, es uno de los bienes más importantes para la región. Y además no hay que olvidar que el tabaco, abundando en estos beneficios económicos, si bien no sanitarios, sí que puede hablarse de beneficios económicos que genera el tabaco, se puede abundar en la condición que tiene el tabaco como recaudador de impuestos. Tengan ustedes en cuenta que de cada cajetilla de tabaco, que son 5 euros, el 77%, es decir, casi 4 euros, son impuestos. De cada 5 euros, casi 4 euros son impuestos. Eso un poco da la medida de cuánto dinero van a las arcas públicas que tiene que ver con los ingresos del tabaco. Ya les digo que se trata de una realidad por lo general ignorada, es los puestos de trabajo que genera el tabaco, que son 50.000 en toda España, y la recaudación económica del tabaco, que asciende en el último ejercicio contabilizado a 9.111 millones de euros. Es alrededor del 5% del PIB
tiene que ver directamente con los impuestos recaudados del tabaco. Es el producto más gravado con diferencia, ya les digo, casi el 80% del tabaco son impuestos. La gasolina, que es conocido como otro de los grandes productos gravados, está grabado, no llega con el 50%, el tabaco estamos hablando del 80%, y la electricidad, por ejemplo, el 21%, el tabaco son el 80%, y de ahí el 80% de los ingresos que tienen que ver con la venta del tabaco van directamente a las arcas públicas. Son algunos datos que tienen que ver con esta otra cara menos conocida del tabaco, y puesto que el tabaco es legal, ahora van a ver algunos de los testimonios del mundo del tabaco, puesto que el tabaco es legal, pues lo suyo es que se rentabilice lo más posible su venta y se grave como está grabada la venta de tabaco con casi un 80%, y que dé empleo, como lo está dando, a muchos españoles, en particular a 50.000 españoles que viven directamente de este mundo relacionado con el tabaco. Me gustaría que vieran este reportaje, que además está hecho por un servidor, que se llama Tabaco, la otra cara. En todo el mundo, las autoridades sanitarias advierten que el tabaquismo está en el origen de graves enfermedades. Es de sobra conocido que su consumo es perjudicial para la salud. Hay, sin embargo, una realidad paralela que tiene que ver con su dimensión económica, el empleo y su contribución en impuestos. Nuestro país es el tercer productor de hoja de tabaco de Europa tras Italia y Grecia. El norte de la provincia de Cáceres concentra el 97% del cultivo de tabaco en España. Las características climatológicas de los valles del Tiétar y del Alagón han hecho de estas tierras lugares muy aptos para el cultivo de tabaco. Pues soy Carlos Martín Cañada, soy agricultor de tabaco, soy la tercera generación que produce tabaco aquí en la comarca de La Vera. Mi explotación no es muy grande, es una explotación, digamos, mediana dentro de la zona. Yo tengo normalmente sobre 4 trabajadores, que serían 4 familias los que están dando mano de obra para trabajar conmigo durante 6 meses al año aproximadamente. El cultivo de tabaco, que se extiende desde marzo a octubre o noviembre, ha ido adaptándose a las cada vez más exigentes directivas europeas. Lo rojo, que es la cápsula, está entera todavía. Tiene que romper, tiene que abrir, romper, para que salga la semilla. Tarda unos días en romper, pero ahora ya con la humedad y tal, pues la cápsula empezará a romper. Sí, claro que se puede vivir de esto. De hecho, estamos viviendo de esto. No se puede vivir como hace unos años, se vive peor, porque las inversiones son mucho más grandes y el tabaco te le pagan bastante menos, pero el tabaco es el motor principal de aquí, del ingreso de esta zona, de la zona norte de Extremadura. Además, es lo que más trabajo da y lo que más jornales da. Aquí somos 1.700 agricultores cultivando tabaco, y creo que en la zona, bueno, somos el 97% del tabaco que se pone en España se pone aquí en el norte de Extremadura. Sí, el sector del tabaco cuenta con un apoyo decidido de la Junta de Extremadura. Es un apoyo estratégico y el presidente de la Junta a la cabeza y todo su equipo de gobierno trabajan para el mantenimiento del cultivo del tabaco y de su transformación en Extremadura, como no puede ser de otra manera. En Extremadura aproximadamente hay 3.400 puestos de trabajo relacionados directamente con el cultivo y la primera transformación del producto. Esos puestos de trabajo además se multiplican de forma indirecta en la fabricación de insumos, en la comercialización, en el comercio, en otros empleos ligados al desarrollo rural y que permiten que el tabaco fije la población al territorio. A escasos metros de las tierras de cultivo, en Talayuela, se encuentra la principal planta de procesado que existe en España, una fábrica con un elevado porcentaje de empleo femenino. El tabaco que llega del campo atraviesa diferentes procesos hasta lograr las características que exige el cliente. Es lo que se conoce como primera transformación. Pues me dedico a hacer la selección del tabaco y eso, según el grado
¿Qué pasa? Tenemos que hacer un picking o tenemos que hacer el otro. El picking le llamamos a la hoja que no corresponde al grado que está pasando. Si pasamos, por ejemplo, un tabaco claro, sacamos los tabacos oscuros, marrones, negros y la materia extraña principalmente como primer objetivo. Pues el laboratorio físico de Cetarsa, y ahora estamos aquí en la zona de humedad, porque otras veces podemos ir a la zona de degradación o estar en los molinos o estar en compra. Ahora estamos en humedad, que vienen las muestras que nos traen de planta y las metemos o bien en las termos o en los bravender, las pesamos y sacamos la humedad que tenemos. Una humedad según el cliente, porque no todos los clientes piden la misma humedad, claro. Soy operaria de procesado. Se llena la caja y es el trabajo que tenemos, el terminado. Pues tiene que entrar por un proceso, primero entra por preselección, sigue un recorrido de selección, batido, quitar la avena, separar vena y hojitas que se hacen en cachitos pequeñitos y luego ya prensa que va a la caja y al cliente. Bueno, Cetarsa es una empresa pública del grupo SEPI que se dedica a la compra, transformación y venta del tabaco en rama. El 98% del tabaco se produce en Extremadura, concretamente en Cáceres, y Cetarsa tiene una importancia determinante en el sector porque compra el 80% de la producción nacional y porque es la única empresa que tiene fábricas de transformación. Pero lo que hacemos fundamentalmente, ya digo, es convertir un producto agrícola, un producto natural, en un producto semi-industrial que pueda durar en condiciones óptimas durante unos años hasta que el cliente lo necesite. El tabaco se vende principalmente a las grandes multinacionales tabaqueras y son estas las que elaboran el producto final. España cuenta con algunas fábricas, la mayoría de ellas concentradas en las Islas Canarias. Un proceso automatizado y digitalizado de transporte sirve el producto directamente al comercio minorista. Nuestro país cuenta con un sistema público y controlado de distribución con varios siglos de antigüedad, el estanco de tabaco. Somos un negocio que está súper regulado. O sea, nosotros la regulación que tenemos, yo creo que somos el estanco, o sea, el negocio más regulado que puede haber. Tenemos 2 o 3 distribuidores, que son los distribuidores oficiales. Tenemos precios oficiales, se nos marca una comisión por el TVP. Nosotros estamos, bueno, pues mi madre, que es la dueña, y somos 3 hijos que vivimos del negocio y luego tenemos un par de empleados más. Entonces, pues bueno, pues somos casi 5 familias que vivimos de este negocio. Pues nada, aleatoriamente cogemos una marca de tabaco que está sobre los 5 euros. Este producto casi 4 euros son impuestos. El otro euro está dividido entre el distribuidor, el comercial y para nosotros. Y luego, bueno, dentro de nuestro beneficio vuelve a estar Hacienda que nos vuelve a recoger más impuestos. Pero bueno, somos unos recaudadores de impuestos puros y duros. Los estancos, el estanco del tabaco, que es como se llamaba originariamente, tiene pues cerca de 400 años de antigüedad. Que el estanco está pensado para que una familia normal pueda vivir sin apuros económicos, pero tampoco está pensado para que nadie se haga multimillonario. Y después la casuística es muy diversa. Tenemos desde estancos, como ya he dicho antes, que son casi grandes empresas porque tienen un volumen de venta enorme, hasta estanqueritos muy pequeños, estancos muy pequeñitos en zonas rurales con muy poca población, que se tienen que ayudar de otros productos y que en muchos casos esos productos casi igualan a la venta de tabaco e incluso muchas veces lo superan. Es que en estos 8 años el tabaco prácticamente ha duplicado su precio. Como consecuencia de esa tremenda subida de precios, pues se ha multiplicado muchísimo el tema del contrabando de tabaco. El problema del contrabando es hoy uno de los grandes desafíos del sector. En el año 2016 se perdieron 376 millones de euros por contrabando y falsificación de tabaco. Hay zonas muy concretas, como ya digo Andalucía, la zona cercana a Andorra,
Y después poblaciones muy concretas como Madrid, por su gran mercado, evidentemente es un polo de atracción para los tráficos ilícitos de tabaco y de cualquier otra cosa. El desgaste en términos de imagen también resulta un hándicap para un sector al que se hace responsable de graves enfermedades. Es un sector completamente legal y legítimo. De hecho, yo soy un ferviente partidario de la libertad del consumidor adulto informado para tomar sus propias decisiones de consumo. A partir de ahí, lo que me produce es un orgullo trabajar en un sector que da empleo a 50.000 personas y que contribuye con el 5% de las arcas del Estado, aporta más de 9.000 millones de euros a las arcas del Estado. No puedo más que estar orgulloso de trabajar en este sector. No supone ningún dilema el que el tabaco que se consuma en España sea suministrado en lo posible por tabaco español, por tabaco extremeño, con efectos económicos y sociales muy favorables en la región. Otra cosa sería que prohibieran el fumar en España, entonces ya sería distinto, pero mientras se esté fumando, pues el que haya tabaco español, pues que tiene, como he dicho, muchos beneficios en una región española concreta, pues no hay ningún dilema. Lo que estamos defendiendo fundamentalmente es al campo, es a los productores de tabaco, ¿no? El otro gran desafío para la Mesa del Tabaco, la agrupación que reúne a toda la cadena de valor del sector, es lo que llaman la hiperregulación. Y en la Directiva de Productos del Tabaco Europea, lo que introduce es unas medidas de producción, de distribución y de comercialización de productos del tabaco con implicaciones, por ejemplo, como la de aumentar las advertencias sanitarias, que pasan a ocupar un 65% de las caras laterales y frontales de las cajetillas, dejando ya muy poco espacio para las marcas. Introduce también limitaciones en lo que se refiere al uso de determinados ingredientes o incluso la prohibición a futuro de determinadas variedades a partir del año 2020. Por ejemplo, estará prohibido la comercialización de productos mentolados. El producto del tabaco es un producto muy regulado, es el más regulado de gran consumo. Ya existen una serie de limitaciones muy importantes a la hora de su comercialización, que la regulación ya ha llegado hasta su límite y lo que hay que hacer ahora es cumplirla. El sector del tabaco contribuye con más de 9.000 millones de euros. Ten en cuenta que el 80%, casi el 80% del precio de una cajetilla de tabaco son impuestos. Estamos hablando de 9.000 millones que viene a representar en torno al 5% de la recaudación total del Estado. Es decir, es el quinto contribuyente neto a las arcas del Estado dentro de la economía española. Bueno, pues el sector del tabaco, la cadena de valor del sector del tabaco en España, según el último informe que ha emitido AFI en colaboración con COE para la Mesa del Tabaco, proporciona unos 50.000 puestos de trabajo en España, que estarían divididos en unos 3.400 que proporcionaría el cultivo. Hablamos de unos 10.000 puestos de trabajo que proporciona la industria. Estaríamos hablando de en torno a los... Sumando cultivo, fabricación, distribución y venta minorista, 50.000 españoles viven hoy del mundo del tabaco. Una realidad económica que genera más de 9.000 millones de euros en ingresos para las arcas públicas. Es la otra cara del tabaco. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía. Me gustaría que habláramos con Rosendo Muñiz Soler. Ya les he adelantado al principio de esta tarde, del programa de esta tarde, que que se llama El Estacazo, es el libro de Rosendo Muñiz Soler, un barcelonés que ha escrito un libro con respecto al problema separatista, este problema que nos lleva ocupando en los últimos años en España, que ha cogido un auge tremebundo a raíz de la declaración de independencia y a raíz del referéndum ilegal que se celebró a finales de 2017 en toda Cataluña y que ha movido a muchos españoles, incluidos muchos catalanes, a tomar la pluma, que no las armas, tomar la pluma y escribir un relato intelectual de lo que allí pasó. Vamos a ver si podemos contactar con el autor de este libro, que como les digo es de Barcelona,
Se llama Rosendo Muñiz Soler, nació en el año 1957 y trata de un libro que dice así, más o menos, la tesis del libro es la siguiente. En los últimos años ha sucedido una serie de acontecimientos en Cataluña, portando consigo excesivos signos de un confusionismo insultante que, evidentemente, han llegado a molestar. En esta obra solo pretendo mostrar, dice Rosendo, una imagen clara y alegre de esa Cataluña que todos queremos, haciendo un repaso a su historia y una crítica a los que la mancillan, a los que mancillan esa historia de Cataluña. Me dicen que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Rosendo Muñiz Soler. Rosendo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal estás? En primer lugar, muchas gracias por atendernos, Rosendo, y te agradezco particularmente, bueno, que nos hayas hecho llegar este libro de la editorial Caligrama, que se llama El Estacazo, y en segundo lugar, que te prestes a entrar en directo y a poder responder a nuestras preguntas. Bien, pues, adelante. Rosendo, en primer lugar, ¿qué te lleva a escribir este libro, El Estacazo? Bueno, me lleva un poquito podríamos definirlo así en pocas palabras, la defraudación que siento como catalán de ver esta ruptura generalizada en todos los sentidos, ¿no? Los sentidos sociales, los sentidos éticos, los sentidos políticos, en todos los sentidos. Entonces, que Cataluña, que sea una región, no porque yo sea catalán, sino que creo que incluso todos los catalanes hemos estado siempre un poquito orgullosos de ella, que esté cayendo tan bajo, es algo que francamente me ha llamado la atención y es lo que me forzó pues a escribir un libro en el que intentara explicar un poquito, bueno, más que explicar, denunciar un poquito todo lo que está ocurriendo. Rosendo, ¿hay algún acontecimiento que le suponga a usted un punto de inflexión, un momento en el que diga, a partir de aquí la situación ya es irreversible, esto definitivamente se ha ido de madre? ¿Hay algo en particular que usted identifique como un punto de inflexión en esta historia del procés? Bueno, como punto de inflexión, vamos a ver, en principio lo que es evidente es que todo esta película es la composición de un Estado totalitario que por lo que sea se está creando a costa de la democracia que tiene España, que permite todo tipo de libertades. Entonces, jugando con estas libertades, se está creando pues esto, un totalitarismo en Cataluña que es absurdo. O sea, yo lo defino un poquito, de hecho lo explico así un poquito en mi libro, como una especie de estilo prosoviético, ¿no? De lo que era la Unión Soviética, pues de Stalin, sí misma. Entonces, que quieran a estas alturas crear un Estado de estas condiciones, donde se divide a la sociedad para que una sociedad odie a la otra, para mí es un absurdo, en todos los sentidos. O sea, ya digo, en lo social, en lo político, en lo cultural, en la historia, en todo. O sea, ha sido tergiversar la historia y tergiversarlo todo. O sea, una barbarie, lo que está ocurriendo en Cataluña. Una barbarie auténtica, se lo digo. Rosendo, para los espectadores de Intereconomía que no hayan leído el libro, le he preguntado cuáles son los motivos que le llevan a usted a escribir este libro. Ahora le pregunto por la tesis que mantiene el libro. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué expone usted en este libro? Vale, yo en el libro lo que intento plantear es dar una explicación generalizada de quiénes son, desde mi punto de vista, los culpables de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Entonces, para ello, lo que hago es hacer una explicación sobre toda la obra, porque la obra en realidad es todo un diálogo que tengo yo con una persona que trabaja de funcionaria en la Generalitat, que quiere hablar conmigo, porque yo soy el protagonista del libro. Entonces, hablo con una funcionaria que ha sido amenazada por un diputado catalán que les ha dicho a los funcionarios que el que no sea separatista, que espabile. O sea, amenazar a los trabajadores, ya es increíble. A partir de aquí yo hablo con esta chica, porque la chica está asustada, y toda la obra es un diálogo entre ella y yo, en el que vamos haciendo una historia de lo que ha sido Cataluña, de lo que nosotros consideramos, o sea, de la relación que ha tenido Cataluña siempre con España, todo a nivel histórico, y de los errores que estamos viendo que se están cometiendo continuamente de una forma totalmente arbitraria por parte de unos líderes que vienen con unas ideas desde nuestro punto de vista realmente estrambóticas. Entonces, esto es lo que yo voy desarrollando en el libro. Quiero decir que el libro, desde mi punto de vista, es interesante para cualquier catalán que lo quiera leer, porque yo explico desde mi punto de vista la historia real de Cataluña, pero quiero decir que como es un libro histórico le puede interesar perfectamente a cualquier ciudadano de España, porque si quiere conocer un poco de historia, pues yo aprovecho para explicar la historia, y la explico en plan reivindicativo, ¿no? Porque la explico de cara a la gente que la está ultrajando.
Hablaba usted hace 2 minutos de las responsabilidades, de quién cree usted que son los responsables de lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Estamos viendo ahora mismo imágenes en directo, no son en directo, pero son de estas últimas horas, de lo que está ocurriendo en Cataluña: barricadas, neumáticos quemados, cortes de carreteras, pintadas amenazantes, heridos en cargas policiales. A esto ha llegado una sociedad que hace muy poquito era la más moderna, la más tolerante, la más próspera de España, y que era la envidia de los españoles y el ejemplo de cómo una parte de España podía modernizarse y europeizarse a una velocidad mayor que el resto de españoles, y hoy desgraciadamente es una comunidad autónoma que es noticia por todo lo contrario, por brotes de supremacismo, por empresas que se marchan, las más importantes y las más grandes, y que muy probablemente nunca volverán, por una sociedad rota en lo emocional y lo político, y por una sociedad que anda descabezada políticamente y absolutamente desorientada con respecto de su identidad. ¿A quién responsabiliza usted de este paso, de un tipo de sociedad modélica como era la catalana a la que tenemos ahora? Bueno, yo en el libro, que además lo apunto directamente, yo responsabilizo por encima de todo a la burguesía catalana, esto tiene que ser evidente. La burguesía catalana. Sí, la burguesía catalana para mí ha sido, históricamente hablando, la máxima responsable de las vergüenzas más grandes que han ocurrido en toda la historia de Cataluña. Y por tanto, son últimamente también las protagonistas de lo que está pasando. Sí, sin lugar a dudas, la burguesía, la alta burguesía catalana. Rosendo, ¿puede usted dar nombres? No. Bueno, puedo dar nombres, en el libro doy alguno, pero son los más comunes, los que todo el mundo conoce, ¿eh? Es decir, ¿usted cree que todo esto no empezó ni mucho menos con Puigdemont, ni siquiera con Artur Mas? Esto lo empezó Jordi Pujol. Esto empezó con, de entrada, o sea, lo último, por llamarlo así, o sea, históricamente hablando, ya existió de la época de Felipe V, que tanto dicen aquí, que fue cuando España castigaba y tal. No, ya empezó en la época de Felipe V, empezó mucho antes, empezó cuando existieron las Cortes catalanas. Todo esto lo explico yo en mi libro, ¿eh? O sea, el ultraje de la nobleza, que antes era, o sea, la alta burguesía antes era la nobleza, ¿no? O sea, el ultraje y la vergüenza catalana ha existido siempre. Siempre por parte, o sea, los protagonistas han sido siempre los peces gordos, por llamarlo así. Y entonces, los últimos acontecimientos, todo lo que estamos viviendo ahora, esto empezó en el año, teóricamente en el año 2012, no, esto no empezó en el 2012, esto empezó en los años 90, ¿no? Los años 90, con el Jordi Pujol, ahora sí digo un nombre, que fue un miembro de esta burguesía catalana, de estos peces gordos de Cataluña, que hizo una recopilación histórica de las barbaries de la burguesía en toda la historia, para ponerla él nuevamente en práctica, y aplicó el sistema este que él decía, la independencia con paciencia. Y a partir de aquí, con su programa 2000, que todo lo explico yo en mi libro, se empezó a generar toda esta catombe que estamos padeciendo en estos momentos. Eso sí lo pongo yo en mi libro, y por decir un nombre propio, pues ya lo he dicho, ¿no? El avui paciencia y demás independencia, ¿no? Bueno, avui paciencia y demás independencia también podría ser. Pero bueno, la independencia con paciencia. En fin, con esta frase ya queda todo refundido. Ya. Usted es un libro el que ha escrito que tiene mucho de historia. Usted sostiene una serie de argumentos históricos, se encarga de derribar los argumentos históricos del separatismo. Hábleme, por ejemplo, de cuáles son los mitos del separatismo, mitos históricos, que no se compadezcan con la verdad. Cuéntenos qué mitos se encarga usted de derribar en este libro. Bueno, pues hay mitos, por ponerle un ejemplo. Yo hablo, por ejemplo, del tema de la lengua catalana, ¿no? La lengua catalana fue una lengua que parece que sea la base de por qué se lucha tanto. La lengua catalana es una lengua que fue ultrajada, fue vilipendiada, fue despreciada olímpicamente, pero por parte de estos, de los gordos catalanes. O sea, España en ningún momento, ya no digo que se haya molestado en rechazar la lengua catalana, no, es que, bueno, no era un tema que iba con España. A España le era indiferente. La lengua catalana la despreciaron los burgueses catalanes. La nobleza catalana despreció la lengua. Todo esto lo digo poco yo mismo. Despreció la lengua. Es más, el que hablaba catalán era un cateto, era el idiota, el inútil, el que no servía para nada. Esto lo decían los catalanes, los burgueses catalanes. A partir del siglo XIX, Rosendo, esto cambia con los juegos florales. Todo lo explico yo en el libro. Cambia con la Renacencia, cambia con la nobleza que empieza a espabilarse un poco, con el Pont de Güell que pone dinero con los jocs florals. Bueno, son cosas que yo explico en mi libro. O sea, todos los apartados históricos que estamos comentando ahora, yo los dejo caer en mi libro porque a mí la historia me gusta. Yo escribo novela histórica. Esta es mi novela número 14, ahora estoy haciendo la 15.
Todas mis novelas son temas catalanes que han tenido una redundancia en España o internacionalmente. De temas catalanes, o sea, siempre historia, siempre. Por tanto, yo en este libro, historia toco muchísima. Y todo esto que está diciendo usted de la Renaixença, de cuando se dieron los Dios Florals, cuando se recupera, incluso el señor Aribau, en fin, todo lo que, el proceso que lleva a recuperar la lengua, después cuando aparece la Lliga Regionalista, partido político, en fin, es todo un proceso histórico donde hay confusionismo y donde realmente yo en el libro sí hago mucha incidencia en que los responsables de los males catalanes han sido los catalanes. España, en la vida. Rosendo, ¿qué es para usted? Es un catalán que se siente con normalidad española, entiendo. Por supuesto, sí. ¿Qué es para usted Cataluña? Cataluña es una parte muy interesante de España, que no solamente es muy interesante de España, sino que me parece que también da una punta en el libro, que Cataluña en España, eso es lo que le voy a decir, ¿eh? Ya no lo digo Madrid, ¿eh? Cataluña en España es más antigua que España. Para usted, le he preguntado qué es Cataluña. ¿Y qué es España para usted? España es un conjunto de ciudadanos que hemos tenido unas connotaciones comunes desde que yo pongo en mi libro, que también lo explico, desde que vinieron aquí los romanos. La vieja Hispania, ¿no? Sí, porque aquí aprendimos todos de latín. No, los catalanes también hablábamos latín. Y aquí nos hicimos todos cristianos. Los catalanes también nos hicimos cristianos. Bueno, de hecho, la antigua Tarraco fue una de las primeras capitales de la vieja Hispania. Y luego la marca hispánica, y con el reino visigodo, antes de Toledo, fue Barcelona la capital. De manera que, fíjese usted, lo dice usted además usted en su libro, la españolidad tan profunda que han tenido históricamente los catalanes. Me queda, Rosendo, me queda un minuto y medio solo para hacerle una última pregunta. Usted como catalán ha tenido problemas de convivencia en las relaciones con su familia, con sus amigos, todo esto que se habla últimamente de la quiebra social, que se ha dejado de hablar de política porque pueden surgir conflictos entre las propias familias en las comidas y en las reuniones familiares o de amistades. ¿Usted lo ha percibido esto? Sí, yo he tenido problemas con mi familia. O sea, con la familia no, perdón, en mi familia afortunadamente no. He tenido con los amigos, he tenido problemas y discusiones y tal. Ahora, yo soy una persona echada para adelante, yo me discuto con todo el mundo. No tengo mucho argumento. Cuando conoces la historia, puedes ser muy valiente. Porque la gente generalmente habla mucho, pero conoce poco. Ya. Bueno, Rosendo, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en directo. Sí, ¿me permite una pequeña observación? Rápidamente. Yo este libro se lo he dedicado, y se lo digo, y se lo he dedicado de corazón, a un grupo en Cataluña que está luchando con una tenacidad, una valentía y un coraje por acabar con toda esta farsa separatista, que es el grupo que se llama Dolça Catalunya. Este libro yo se lo dedico a esta gente porque me quito el sombrero cada vez que hablo de ellos. Y se lo digo aquí para que suene en su programa Dolça Catalunya. Y que todo lo que tenga oportunidad de meterse por internet o por el Facebook por esta gente conocerá verdades, ya digo, de una lucha feroz, valiente, tremenda. Y me daría de gusto que usted lo supiera. Pues queda dicho, ese mensaje a Dolça Catalunya, ya saben ustedes que es la web catalana de la resistencia contra el separatismo, que lleva alimentando a los catalanes normalmente españoles, a los catalanes libres de nacionalismo. Esta fórmula es una fórmula original de Dolça Catalunya, y se lo dedica este libro, El Estacazo, Rosendo Muñiz Soler, se lo dedica a Dolça Catalunya. Ya ven ustedes, El Estacazo de Rosendo Muñiz Soler. En Rosendo, ha sido un placer. Tenga usted muy buen día y pase una feliz Semana Santa. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, pues en breves instantes vamos a ir a Gracias por Nada. Es el programa, al fragmento del programa, al minuto y medio de oro que yo llamo del programa Gracias por Nada, de José Antonio Fuster y Rocío Manzaneque. El minuto y medio más interesante de nuestro programa de sátira política. Ya saben ustedes, Gracias por Nada. Vamos a ese programa, a ese fragmento, y enseguida volvemos. Muy buenas noches, don Germán Terch. Buenas noches. Encantado de tenerle aquí, es un extraño honor y una responsabilidad. Un placer. No le ha gustado, he visto un gesto, cuando hablaba Rocío Manzaneque, le ha presentado, y he visto un gesto que no le ha gustado, la palabra controvertido. ¿Por qué? Es que no creo que sea controvertido. Yo tengo gente que me odia y gente que me sigue y que me sigue y que cree en lo que le digo y en las informaciones que yo doy y en las opiniones que emito, pero controvertido no es la palabra, yo creo. ¿Cómo se definiría usted? Pues no sé, como digo, soy un periodista pues que tengo muchos enemigos. ¿Tiene tantos enemigos? Y yo le escucho en Es Radio, le veo en Teleeconomía, en El Gato, le leo en el ABC,
y a veces me asomo a Twitter, porque yo no tengo cuenta de Twitter, la tengo paralizada, porque es complicado. Porque para mí Twitter me parece, me resulta... Sí, no, es una... Pero de vez en cuando entro, y cada vez que entro veo a un periodista que ha conocido a Dios y al diablo, que ha estado en todos lados, un intelectual de una gran talla, y resulta que se enfanga con ciertos enemigos o gente que no merece la pena, o sí merece la pena. Había una taberna que estaba en una cueva, unas cuevas que hay debajo de la catedral en Hermannstadt, se llama, es la ciudad de Hermann, que se llama en rumano es Sibiu, que está en Transilvania. Ajá. Entonces, debajo de la catedral, en los pasadizos antiguos de la catedral, hay una taberna, o había por lo menos hace 15 años, o 20 años, o 25 años. Y en esa taberna, donde se juntaban muchos gitanos y mucha gente de mal vivir, no había suelo, el suelo era de lodo, y allí se servía la cerveza con una manguera, y entonces la manguera caía, el agua de la cerveza caía en el lodo, y era un auténtico barrizal lo que había en esas cuevas milenarias, probablemente, que había debajo de la catedral. Y allí había gente interesantísima, y había historias siempre monstruosas también. Y desde luego había mucho lodo. Pues bueno, pues Twitter es un poquito eso. Twitter es muy útil para encontrar historias, Twitter es muy bueno para informarse, en Twitter encuentras cosas muy buenas, puedes mover muchas cosas, y en Twitter hay muchísima basura, porque sobre todo en Twitter es un medio en el que te encuentras a gente con la cual nunca querrías encontrarte. Pues igual que en la spelunca esa, en aquellas cuevas, en las cuevas transilvanas. Pero esa gente... Pero, como digo, es muy útil y siempre sacas cosas buenas también. Pero cuando mucha gente, de verdad, cuando rehuimos la pelea, porque no nos gusta, porque es desagradable, porque hay gente que te puede insultar en Twitter, porque te pueden decir auténticas... Pero usted, lo hemos dicho en la presentación, no rehuye la pelea. Pero es que rehuís tanto las peleas que al final los pasan por encima y pasa lo que pasa. Y después nos vemos cómo está la situación, que hay una hegemonía de lo peor, una hegemonía informativa y mediática de lo peor. ¿Por qué? Pues porque la gente que piensa de otra forma y que podía haberles hecho frente no les hizo frente nunca. Cuando empezaron con las mentiras sobre el franquismo y con las mentiras sobre la República y con las mentiras sobre España y con las mentiras sobre todo tipo de cosas, pues nadie les hizo frente, pues porque era pelearse y es una lata y hay que dedicarse a ganar dinero, hay que dedicarse a otras historias, pero porque son cosas muy incómodas, porque defender la verdad es una lata, es molesto, te insultan, puede que hasta te peguen algún día. Sí. Es decir, que la gente se ha dedicado a otras cosas y así nos va, o sea, nos va realmente como nos merecemos, pues porque pelearse es una pesadez. Pelearse con Pero hay cosas por las cuales, y eso es el esfuerzo que hacen algunos y que hacemos algunos, y que yo creo que en este momento, yo soy optimista, ahí donde todos son tan pesimistas, yo por primera vez soy optimista porque creo unos brotes de reacción dentro de la sociedad española de gente que piensa, que ve esto, que ve que hemos estado demasiados años cediendo, otorgando, concediendo, dándole credibilidad a la mentira, dándole crédito realmente a las peores miserias y dándole valor a infamias y sobre todo eso, aceptando como hechos falsedades, y que eso nos ha traído aquí y que vale la pena pelearse y que vale la pena hacer frente a la mentira y que vale la pena levantarse de los sitios para decir yo con eso no comulgo, yo eso no me lo trago, esas ruedas de molino para mí por favor no, o que levantar la voz y salirse de la fila y salirse de los sitios o enfadarse. Pero entonces todas esas cosas valen la pena porque si no lo haces, al final no puedes quejarte cuando te han atropellado y están educando a tus hijos como los están educando. Rocío Manzaneque, como todos, iba a decir como todos los viernes, bueno, hoy por las circunstancias, por la Semana Santa, Rocío está hoy porque hay un montón de estrenos. Efectivamente. Rocío, en la Semana Santa es
unos días en los que los cines aprovechan, saben que tenemos más tiempo libre y aprovechan para sacar un montón de películas. Habitualmente tienen que ver muchas con la religión. Efectivamente, como lo veremos ahora después. Ha habido, como todo el mundo puede suponerse, estrenos este pasado viernes y estrenos mañana miércoles. Entonces vamos a empezar un poquito con lo que ya se puede ver en la cartelera y lo que podrán ver mañana miércoles. Perfecto. Para empezar, lo que tenemos en cartelera, Pacific Rim, una de las, bueno, la segunda, ¿no? La segunda de esta, lo que promete ser una saga, porque es bastante rentable, la verdad. Pacific Rim, protagonizada en esta ocasión por John Boyega, de Star Wars, por Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, y por Rinko Kikuchi. Y cuenta, bueno, pues como ya lo podemos imaginar, la historia de unos robots, ¿no? Y de unos kaiju, de estos monstruos típicamente japoneses, ¿no? Que invaden la Tierra, y bueno, pues tiene que haber una especie de defensa por parte de la gente que vive en la Tierra, y al final pues es eso, una batalla de robots, una batalla para toda la familia, que todo el mundo puede ir a verla, que es súper entretenida y que la verdad pues puede tener a los niños entretenidos un buen rato, porque la verdad es que es espectacular visualmente, ¿no? Pero esta es de las películas, Rocío, que uno lleva a que los niños disfruten de ellas, o los mayores, los papás, sí, sospecho que también les puede gustar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a los papás también les va a gustar, incluso puede que más. Lo que pasa es que los robots siempre van a gustar a los niños también, ¿no? Entonces yo creo que se puede disfrutar en familia. Bueno, pues película ideal, ya saben, para llevar a los niños. Dígale a su mujer que se llevan a los niños al cine, queden bien y además disfruten de una película de robots y entiendo que de tiros, de disparos, de, todo, de acción, de fantasía. Y sin mayores pretensiones, además. Al final sí, ¿no? se busca eso, ¿no? La espectacularidad, los efectos visuales, sin un guión que sea demasiado enrevesado, ¿no? Así que bueno, pues es una de las apuestas que hay ya desde este pasado viernes para Semana Santa. Si quieres tenemos unas imágenes, las vemos brevemente. Venga. Y las comentamos. Nacimos en un mundo en guerra. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos, creíamos que ya habíamos sacrificado bastante. Pero la guerra que pensábamos que había terminado solo ha empezado. Y lo único que puede salvarnos del apocalipsis somos nosotros. No importa de dónde venís, quién creyó en vosotros y quién no. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Y ahora por ellos. Bueno, pues ya lo hemos visto, que tú mismo decías, ¿no?, que se parece un poco a Transformers. Sí, ese es el estilo, ¿no? Y efectivamente, eso es una de las cosas que se le ha achacado a esta película, que se parezca demasiado a Transformers y que haya perdido un poco ese toque oriental, ¿no?, que caracterizaba a esta película, que estuvo dirigida por Guillermo del Toro, recientemente oscarizado, ¿no? Guillermo del Toro dirigió Pacific Rim 1, se lo pasó muy bien, pero ya desistió de hacer la segunda, no sabemos si porque el guión no le interesaba demasiado o por qué, pero el caso es que él tenía otro proyecto entre manos más importante, que era La forma del agua, ¿no? Que creo que era la mejor película. Claro, y creo que nadie se ha arrepentido de esta decisión de Guillermo del Toro. Igualmente una película que se puede disfrutar en familia. A mí me gustaría, yo no sé si incluso yo iría sin niños, pero vamos, eso es una... También, bueno, también se puede hacer, ¿eh? ¿A quién me podría decir? Seguramente Rocío me dijera que es una película demasiado... Tú no irías a verla, ¿no? Demasiado fácil. No, pero me encantan las películas que son así también. Lo que pasa que a mí lo de los robots y tal, pues no me atrae mucho. Pero bueno, tenemos otra apuesta de todas formas de ciencia ficción que más adelante hablaremos. Pero ahora vamos a pasar a El Aviso. El Aviso, una película española protagonizada por Raúl Arévalo, Aura Garrido y Belén Cuesta. Es un gran reparto para esta película que ya pueden estar viendo en sus pantallas y que está dirigida por el director de 100 años de perdón, una de las películas más importantes que hemos visto recientemente de cine español en los cines, ¿no? En esta ocasión nos cuenta la historia de un niño de 10 años que recibe una carta con una amenaza de muerte. Esto se cruza, nadie en su entorno parece creerle, pero todo esto se cruza con una serie de muertes que se han producido en la misma fecha
en una gasolinera durante muchísimo tiempo. Entonces hay un joven matemático que se dedica a ver el por qué sucede esto durante X tiempo y de cómo es posible, ¿no? Entonces es un thriller que combina elementos reales, como puede ser el bullying en los colegios que sufre el niño, con una parte más sobrenatural, ¿no? De thriller sobrenatural, con las matemáticas, y que gustará mucho a la gente que le gusta resolver estos enigmas, ¿no? Que incluso que le gustan los sudokus, ¿no? Porque es un poco sudoku esta película, ¿no? Está dividida en dos tiempos, en el tiempo presente, en el tiempo futuro, y bueno, pues esta, al contrario que Pacific Rim, tiene un guión un poco más enrevesado y es principalmente el punto fuerte, ¿no? de esta película, que se llama El Aviso. A mí me encanta este actor, Raúl Arévalo. Sí, la verdad es que lleva una racha muy buena. Y lo que pasa es que Rocío siempre está, últimamente al menos, en los últimos años, encasillado en ese papel de tipo atormentado, de policía o de investigador serio, siempre, menos en la película en la que le descubrí, que fue Primos, que me encantó, que aquello era una comedia divertidísima. Luego lo he visto, y luego papelones todo, y el tío es buenísimo, pero que parece que no sale de ahí, que le encantan estos... Son los papeles en realidad que se valoran, ¿no? Claro, los papeles que se valoran, en los que él se sentirá también cómodo, efectivamente, y que son muy complejos de crear y de interpretar para un actor, con lo cual, bueno, en esta película vuelve a repetir ese tipo de papel, y la verdad es que con bastante éxito. Es un thriller al final muy interesante, y que pues trata eso, sobre todos estos enigmas, ¿no? Que de vez en cuando a todos nos gusta también un poco darle vueltas, ¿no? al coco. Había una película, Rocío, americana de hace 5 o 6 años que se llamaba, porque me ha recordado a esta, Zodiac. Justo te iba a decir esa, Zodiac. A mí me gustó muchísimo también. A mí también. Y la verdad es que tenía unas interpretaciones increíbles. Jake Gyllenhaal estaba espectacular en esa película. Otro que también estaba encasillado, se ha encasillado un poquito en un papel de ese estilo, ¿no? En un papel de personaje más atormentado, ¿no? Con un lado oscuro, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien. Y Zodiac es una película bastante recomendable, un thriller que la verdad te deja enganchado durante esas 2 horas que dura. Sí. Y te decía lo de antes, lo de la ciencia ficción, porque pasamos a otra de las apuestas importantes de esta Semana Santa, que se estrena mañana miércoles. Hablamos de la nueva película de Steven Spielberg, Ready Player One, que es totalmente diferente. Parece que Steven Spielberg está ahora mismo en una racha en la que saca películas prácticamente como churros, ¿no? Y en esta película se diferencia en todo respecto a los archivos del Pentágono. No sé si habrás visto que Steven Spielberg tiene como unas 2 caras, ¿no? Como director. Una cara que tiene un cine más serio, ¿no? Un cine como más académico, como pueden ser los archivos del Pentágono, El puente de los espías, Lincoln, ¿no? Todas estas películas que le han encumbrado durante estos últimos años, ¿no? A ser candidato a ganar el Oscar. Y luego tiene, por otra parte, estas películas de fantasía... Más comerciales, diría más comerciales, efectivamente, que le hicieron muy famoso, pero que últimamente habían estado que no habían estado muy valoradas. Por ejemplo, Mi amigo el gigante, que pasó sin pena ni gloria, Tintín, me parece que también ha pasado sin pena ni gloria. Y entonces esta apuesta de Steven Spielberg se ha cogido con mucho entusiasmo por unos y mucho miedo por otros, ¿no? Estoy deseando ver el tráiler. ¿Tenemos? Vamos a verlo. Nací en 2025. Pero ojalá hubiera vivido en los 80. Como todos mis héroes. Vivo aquí, en Columbus, Ohio. En 2045 sigue siendo la ciudad que más rápido crece del planeta. Pero al vivir en las torres no tienes esa sensación. A los de nuestra generación nos llaman los millones desaparecidos. Desaparecidos no porque hayamos ido a ningún sitio. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Es el único lugar en el que siento que soy alguien. Un mundo en el que la realidad solo está limitada por tu imaginación.
Rocío, Bueno, pues la apuesta de Steven Spielberg. Ya lo has visto, efectivamente, una película que parece un poco curiosa en cuanto se ve así, ¿no? Tiene como esos dos planos, un plano en el que el protagonista, como ya hemos visto, va al plano virtual, ¿no? Poniéndose esas gafas que le llevan a un mundo irreal que se llama Oasis, donde sucede prácticamente el 50% de la película y donde tiene que intentar con unos amigos, todos ellos como avatares, ¿no? de internet, tiene que conseguir buscar un tesoro, ¿no? Es que me recuerda un poco a Avatar, efectivamente. Sí, pues efectivamente, buscando como pues ese tesoro que puede cambiar pues el rumbo de la humanidad, ¿no? Y por otro lado tiene el plano de la vida real, ¿no? Que puede ser un poco como Minority Report, y es una distopía de un Ohio que es muy diferente a lo que vemos ahora mismo, ¿no? Esto está basado en el año 2045, ¿no? Y... Esos futuros siempre un poco oscuros, un poco... Claro, claro, y a mí entonces... me dan un poco de pereza, te lo reconozco, ¿eh? A mí Sí. este tipo... No, por el tráiler, yo creo que los trailers, algún día podríamos hablar de trailers, porque yo creo que hay trailers que hay muchos trailers que engañan, Sí. que te venden un peliculón y luego la ves y te decepcionan, y otros trailers que yo calculo que como este, pues, Hay trailers que cuentan, que pecan de contar demasiado. Hay trailers que te dicen prácticamente todo lo que sucede en la película y no dejan nada prácticamente para cuando vas al cine. A Elena, mi mujer, siempre dice que no veamos los trailers, o que al menos ella no quiere verlos porque dice que le destripan la película, y muchas Bueno, veces tiene razón, ¿eh? Muchas veces es mejor sin saber ir al cine, sin saber nada absolutamente, ¿no? Otras veces hay trailers que son muy buenos, los teaser que lo llaman, que tienen unos muy poquitos segundos, ¿no? de la fotografía, de las escenas, Se llama teaser. Se llaman teaser. Son los primeros trailers que salen, ¿no? Cuando se quiere promocionar una película, que suelen salir unos meses antes, y desvelan muy poquito. Hay veces que son mejores esos que los trailers finales, en los que con alrededor de 2 minutos y medio o 3 minutos te desvelan prácticamente toda la historia, ¿no? Rocío, tenemos muy poquito tiempo, pero no me gustaría que nos marcháramos sin que nos contaras el estreno de la película Religiosa. Efectivamente. Que, como todas las Semanas Santas, toca. Todas las Semanas Santas toca, y esta está protagonizada por nuestro amigo Jim Caviezel, del que hablamos la semana pasada, Sí, sí. y que cuenta, bueno, se llama Pablo, el apóstol de Cristo, dirigida por Andrew Hyatt, y cuenta... ¿Lo conoces, el director? El director no lo conozco, Yo pero tampoco. sí que he escuchado películas que ha hecho. Ha hecho María llena de gracia, se llamaba Llena de gracia a secas, y contaba los últimos días de María, de la Virgen María. Es un director dedicado al cine religioso y a un cine además con mucho rigor, ¿no? Entonces ahora en esta ocasión se atreve a contar la historia de Pablo cuando está encarcelado en los primeros días del cristianismo, ¿no? Cuando están todos los cristianos, las comunidades cristianas perseguidas por el emperador Nerón bajo un régimen absolutamente sanguinario, que no llega en esta película, no llega a mostrar tanta sangre como podría haber hecho Mel Gibson, como hizo Mel Gibson en La Pasión de Cristo, pero sí que demuestra, sí que tiene alguna escena en la que te muestra realmente cómo debía haber sido, cómo fue, ¿no? Esa persecución a los cristianos, ¿no? En esta película vemos a Pablo encarcelado. Pablo es Jim Caviezel, ¿no? No, Pablo es Lucas, que es el que va a visitarle, que se arriesga su vida, ¿no? Para visitarle en la cárcel en la antigua Roma, donde está Pablo, y Lucas arriesga su vida para transcribir las últimas enseñanzas de Pablo y de que toda esa palabra perdure, ¿no? Con el paso del tiempo para los futuros cristianos, Los ¿no? testamentos que conocemos. Exacto, correcto. Y la película, lo bueno de esta película es que tiene un tono muy universal, que hay muchas veces que las películas de este corte religioso parece que están dirigidas a un tipo de público norteamericano en concreto, ¿no? Esta película no, esta película de hecho está dedicada a todos los cristianos perseguidos, no solo a los de la antigua Roma, sino a los cristianos perseguidos de la actualidad. Tiene un corte, como he dicho, un corte muy académico, muy clásico, ¿no? Incluso podría decirse que tiene igual demasiado diálogo, ¿no? Que eso es algo a lo que se le ha reprochado mucho a esta película, pero que igualmente quiere cumplir con ese rigor, ¿no? Quiere ser muy rigurosa con lo que es la Biblia y no quiere meterse en historias inventadas. O sea, básicamente decían en alguna crítica que esto es como si estuvieses leyendo la Biblia, como si estuvieses leyendo el Nuevo Testamento, pero en el cine.
Más un documental que una película, ¿no? Efectivamente, tendrá sus licencias, pero efectivamente así es. Bueno, pues estas son en Rocío Manzaneque las 4 películas que selecciona para esta Semana Santa. ¿Cuáles son las que ya se pueden ver? Las que ya se pueden ver son Pablo, el apóstol de Cristo, con la que acabamos de ver, y Pacific Rim. Y dentro de nada, bueno, y el aviso, y dentro de nada podemos ver también Ready Player One. Ready Player One, que es la de Spielberg. Exacto, que es la de Spielberg. Bueno, pues mil gracias, Rocío. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Vamos a publicidad. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta para muy breves instantes, el tiempo justo que me queda para despedirme de ustedes, para desearles una muy feliz Semana Santa, para cruzar los dedos y que el tiempo nos acompañe a todos los españoles en estos días de asueto, días también para muchos de reflexión religiosa, entiendo que para la mayoría de los españoles, para disfrutar de la familia también, para disfrutar si es posible de la playa y desearles, insisto, que pasen unas muy felices vacaciones y me despido de ustedes hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene, que estaremos con las pilas cargadas para volver a pasar todas las tardes de 6 a 8 y media un buen rato con ustedes y para procurar ofrecerles un producto, de la redacción abierta, que forme, que informe y que entretenga. Me quería despedir de ustedes con un vídeo, yo creo que es un vídeo interesante. España, nuestro país, es candidata a unos premios Natura 2000, que así se llaman, que entrega la Comisión Europea, y lo es por sus méritos a la hora de defender el ecosistema natural de nuestros mares. Me gustaría que vieran este vídeo y también, bueno, pues se enorgullecieran del país en el que estamos, porque son premios, no es un premio que nos hayan dado aún, pero que sí es posible y hasta probable que no nos lo den, y nos lo darían por estas virtudes. ¡Feliz Semana Santa! La Comisión Europea ha nominado a España finalista en los premios Natura 2000 con su proyecto Life Plus in the Mares en la categoría Conservación. Dicho proyecto fue coordinado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad. Gracias al trabajo de más de 300 profesionales de administraciones, comunidad científica, ONG y sectores implicados, la iniciativa permitió aumentar la superficie marina protegida del 1 al 8%, lo que ha convertido a España en uno de los países europeos con una red Natura 2000 marina más completa. La candidatura a los premios Natura 2000 supone un reconocimiento al trabajo coordinado para favorecer la protección de nuestros mares. Además, también opta al Premio Ciudadano Europeo, categoría en la que participan los 25 finalistas de los premios y que se otorga mediante votación popular. Hasta el 22 de abril está abierto el plazo para votar la candidatura de Life Plus in the Mares a través de la web de los premios Natura 2000. La Comisión Europea dará a conocer a los premiados el 17 de mayo en Bruselas.